Después de heredar la propiedad de mis padres, huí a una ciudad desconocida para comenzar una vida de aislamiento. Mi intención era evitar que aquellos con motivos ocultos me encontraran, pero inesperadamente, me encontré con un clima extremo y un apocalipsis zombie. En ese punto, me di por vencido por completo. Después de heredar la propiedad tras la muerte de mis padres, me di cuenta de que la amabilidad que la gente me mostraba ya no era pura. Esperaban algo a cambio para seguir siendo amables conmigo. Como sus exigencias se volvían cada vez más desmesuradas, decidí vender toda la herencia y huí una noche. Mirando los más de 400 millones en mi cuenta bancaria, pensé que nunca podría gastarlo todo en esta vida, pasara lo que pasara. Con eso en mente, en esta ciudad desconocida, decidí empezar a vivir la vida que quería. Compré la villa más apartada en una urbanización suburbana de nueva construcción. En el momento en que el agente me abrió la puerta, decidí comprarla porque tenía un sótano tan grande como la planta baja, distribuido en 3 niveles. Sintiendo una extrema inseguridad, vivir bajo tierra parecía una muy buena opción y estaba ansioso por probarlo. Después de eso comencé una gran renovación de la villa. Como mencioné, tenía más dinero del que podía gastar, así que acepté generosamente utilizar materiales de primera calidad para todas las renovaciones, como sugirió el rostro radiante del dueño de la empresa de renovación. El vidrio más grueso, supuestamente impermeable incluso a los cañones, las puertas de material compuesto más resistentes que solo podían desbloquearse con mi iris como contraseña. Todo el exterior de la casa estaba envuelta en material de paneles solares, lo que permitía que la casa fuera completamente autosuficiente, purificadores de agua avanzados y electrodomésticos totalmente automatizados. Estas ni siquiera eran las actualizaciones más cruciales. Lo más importante fue que hice que los 3 niveles subterráneos se vieran exactamente como los de arriba. Cada espacio de arriba estaba equipado con cámaras estenopeicas, lo que me permitía ver claramente todo dentro y fuera de la casa desde la sala de control subterránea. Todo esto era parte de mi autoprotección contra aquellos que podrían enfurecerse por mi escape y posiblemente participar en acciones ilegales. Después de todo, la avaricia puede volver loca a la gente. La renovación se completó en poco más de un mes con mi financiación acelerada. Me mudé al sótano de la villa completamente satisfecho y comencé a comprar frenéticamente en línea para llenar la casa porque estaba demasiado vacía, lo que desencadenó mi agorafobia. Cuando era niño, mi madre era estricta y no me permitían comer bocadillos, así que siempre soñé con tener un supermercado donde pudiera comer lo que quisiera todos los días. Ahora que tenía más dinero del que podía gastar, decidí convertir la villa en mi supermercado personal. Comencé a comprar muchos supermercados. Los estantes estaban llenos como un supermercado normal. El primer piso era para granos, aceites y bebidas, el segundo piso para verduras frescas y el tercer piso para bocadillos, frutas y artículos para el hogar. En cuanto a cómo podía comer todo esto yo solo, no fue una preocupación en absoluto, dada mi riqueza. También instalé un área insonorizada en una esquina de la villa donde mantenía algunas gallinas para el entretenimiento diario. Construí una caseta para perros transparente afuera con materiales de construcción sobrantes, planeando comprar un perro pequeño para que me hiciera compañía una vez que me estableciera. Mirando mi casa completamente equipada, sentí una sensación de seguridad por primera vez. Esa noche estaba en la sala de juegos de la villa jugando un juego de carreras. De repente el sistema inteligente de la villa me alertó de que un tifón estaba a punto de tocar tierra, emitiendo una advertencia meteorológica naranja. No presté mucha atención y continué sumergido en mi juego. Cuando fui a la sala de monitoreo para revisar el exterior, eran solo las 3 de la tarde, pero ya estaba oscuro afuera. Solo podía ver vagamente las ramas de los árboles meciéndose con el viento y escuchar el sonido de la lluvia torrencial durante los relámpagos. Subí al congelador y cociné algunas albóndigas. Mi apetito no era muy fuerte, ya que quedarme en casa todo el tiempo significaba que solo necesitaba una comida al día para satisfacer mis necesidades energéticas. Sin embargo, esto no era muy bueno para la ingesta nutricional, así que pedí una gran cantidad de vitaminas y varios suplementos en línea. Después de comer los dumplings, planeé ver una película. Había instalado un cine privado en casa y aún no lo había usado. Decidí probarlo esta noche. Después de pensarlo un poco, elegí ver Train to Busan. Este tipo de película emocionante realmente pondría a prueba el equipo del cine. Estaba comiendo bocadillos y viendo una escena de mordedura de zombie cuando un grito estridente me sobresaltó, tan real. Me metí papas fritas en la boca, mis cejas se curvaron con alegría. El dinero, de hecho, es algo maravilloso, no es de extrañar que todos quieran un pedazo de él.
Pero justo cuando el protagonista estaba teniendo una conversación sincera, el grito penetrante de un zombi sonó de nuevo, esta vez más claro, más agudo y más chirriante que antes. Pausé la película y salí de mi sala de cine privada, desconcertado. Resultó que el sonido no venía de la película. Me apresuré a la sala de vigilancia, afuera estaba negro, nada visible, pero justo cuando estaba a punto de irme, un relámpago cruzó el cielo y un rostro gris, pálido y espantoso con colmillos afilados se agrandó de repente en el monitor, lo que me hizo retroceder en estado de shock y caer al suelo. ¿Qué demonios era eso? ¿Podría ser un zombi de verdad? Después de encender mi teléfono, vi que el apocalipsis zombie era tendencia en Twitter, incluso más alto que las principales noticias. El fin de los días ha llegado, zombies por todas partes en los vídeos, hordas de personas manchadas de sangre y con las extremidades rígidas llenaban la pantalla, perseguían a la gente con una velocidad aterradora, como en las películas de zombies. Estaba tan asustado que mi teléfono cayó al suelo, miré nerviosamente el monitor y, después de un rato, otro rayo reveló ese rostro horrible de nuevo, gruñó y aulló golpeando violentamente mi puerta principal. Afortunadamente, después de varios intentos fallidos de entrar, se alejó rígidamente, mis nervios tensos finalmente se relajaron y me desplomé en el suelo, agotado, miré al techo, mi cerebro momentáneamente fuera de línea, no podía entender por qué el destino me trataba de esta manera. Un extraño accidente se llevó las vidas de mis padres y me dejó con una herencia que me convirtió en un objetivo, apenas había escapado, listo para vivir una vida sin preocupaciones, y luego llegó el apocalipsis, maldije en voz alta, pero de repente sentí una sensación de aceptación. Espera, tal vez sobrevivir a este apocalipsis no sea tan malo después de todo. Primero, mi casa no solo está construida de manera sólida, sino que también está completamente automatizada. No se ve afectada por cortes de luz o agua, e incluso tiene un sistema de alcantarillado subterráneo especialmente tratado. Segundo, también tengo un supermercado en casa, por lo que la comida no es una preocupación en absoluto. Suficiente para durarme al menos 2 años. Por último, el apocalipsis ha disuadido a quienes me buscaban. En realidad estoy 100 veces más seguro ahora. Habiéndome di cuenta de todo esto, comencé a adaptarme realmente a esta nueva normalidad, aparte de que no había suministros nuevos. Todo era como lo había anticipado. Si no encuentro rescate después de 2 años, entonces tal vez no tenga sentido continuar. Después de terminar la película en mi cine privado, dormí profundamente. A la mañana siguiente, la tormenta se había convertido en un día soleado. El sistema inteligente me informó que la temperatura se acercaba a los 45 grados centígrados. No es de extrañar que me despertara sudando profusamente. Encendí el aire acondicionado. Tomé una Coca-Cola helada y me dirigí tranquilamente de regreso a la sala de vigilancia de la planta baja. Esta vez, el monitor mostró claramente a los pocos zombies afuera, uno de ellos vestido con un traje a medida de alta gama. Parecía el CEO que había conocido cuando me mudé. Había estado lleno de orgullo entonces, pero ahora era una vista aterradora. Esta área de la villa, al ser una propiedad nueva y costosa, tenía una tasa de ocupación muy baja. Esto significaba que era relativamente segura, al menos por ahora. Después de ver a los zombies sin rumbo por un tiempo, perdí el interés. Subí a la sección de verduras y carnes, escogí algunas verduras como margaritas corona, hongos shiitake, hongos enoki y un gran trozo de carne fresca. También tomé algunas albóndigas y un paquete de pasta de camarones del congelador. Luego me dirigí a la sección de bocadillos por una base de olla caliente picante de Aitalao y me preparé una olla caliente, disfrutando de la serie dramática mientras saboreaba una comida deliciosa, realmente uno de los grandes placeres de la vida. Sin embargo, parece que tenía el volumen del televisor demasiado alto, lo que atrajo la atención de los zombies. En poco tiempo los zombies se agolpaban contra las ventanas y puertas, sus ruidos sordos venían de todas direcciones. De repente me arrepentí de no haber insonorizado el piso de arriba como el sótano cuando renové la casa. Con un suspiro para evitar las molestias de estos zombies, no tuve más remedio que trasladar mi festín de ollas calientes al sótano. Después de una deliciosa comida, me di cuenta de que hacer que el sótano fuera tan cómodo como el piso de arriba fue quizás la decisión más sabia que había tomado. Aunque la casa es excepcionalmente robusta, en estos tiempos apocalípticos, no se puede descartar la posibilidad de que otros tengan armas avanzadas. Ser capaz de defenderse de los zombies no significa que puedas defenderte de todos. Todavía necesito ser cauteloso. Por esta razón, decidí hacer que el piso de arriba pareciera deshabitado. El sótano tiene una puerta secreta, con el interruptor inteligentemente escondido entre las decoraciones de la casa. Después de entrar, puedo cerrar la puerta desde adentro, haciendo imposible abrirla incluso si alguien encuentra el interruptor.
siempre y cuando nadie lo descubra, vivir aquí es bastante seguro. Trasladé todo el supermercado de arriba al sótano, lo cual fue agotador, solo podía moverme un poco cada día, y me tomó 20 días completar la tarea, como ya vivía en él. Sótano, no necesité hacer ningún cambio significativo. También trasladé mis gallinas al piso de abajo, sin embargo, no había un gallinero específico, así que tuve que usar un trastero en su lugar. Limpiar esta habitación se convirtió en la tarea más problemática de mi día, olía tan mal, a menudo me preguntaba por qué decidí tener gallinas en primer lugar. No fue hasta que encontré el primer huevo en el gallinero que realmente agradecí mi decisión, aparentemente innecesaria, ya que las frutas y verduras se echan a perder y se pudren. Rápidamente busqué cómo cultivar las mías mientras aún tenía internet disponible. El primer problema al que me enfrenté fue la falta de tierra. Esto significaba que si realmente quería empezar a cultivar, tendría que arriesgarme a salir de casa. Además, no hay luz natural en el sótano. Afortunadamente descubrí que las bombillas incandescentes podrían ser un sustituto, pero al ver películas de zombies y observar su comportamiento durante muchos días, concluí que son extremadamente sensibles al sonido, la luz y el olor a sangre. En el momento en que saliera, definitivamente me descubrirían. Mis frágiles brazos y piernas no serían suficientes ni para un bocado. ¿Qué debería hacer? Mientras estaba preocupado por cómo recolectar tierra del exterior, la situación empeoró. Aparecieron más y más zombies en el vecindario y el clima se volvió extremadamente anormal. Las temperaturas diurnas se dispararon a alrededor de 50 grados centígrados. Mientras que por la noche rondaban los 0 grados, además, se cortó el suministro de luz y agua. Esto significaba que las casas sin suficientes paneles solares como la mía ya no podían usar aire acondicionado, aunque tenía suficiente energía. No me atrevía a usarlo porque la unidad externa del aire acondicionado haría un ruido fuerte cuando se encendía. No solo atraería a los zombies, sino que también podría atraer a aquellos con malas intenciones. El apocalipsis no es el final para todos, para los criminales es un momento para festejar. Afortunadamente me quedé en el sótano un largo plazo. Al estar 3 niveles bajo tierra, la temperatura interior era mucho más fresca, solo unos 10 grados, era soportable durante el día y por la noche. La manta eléctrica lo hacía bastante cómodo, pero mi mayor preocupación seguía siendo la falta de tierra. ¿Qué haría después de quedarme sin frutas y verduras? El camino de menor resistencia tampoco fue fácil. Una mañana, cuando quise consultar las noticias, descubrí que en el día 32 del brote zombie, Internet finalmente se cayó. Bueno, duró bastante tiempo. Ahora solo podía pasar mi tiempo jugando juegos sin conexión en la sala de juegos, ya que este complejo está en los suburbios y tiene una tasa de ocupación muy baja. Aparte de los zombies que deambulan afuera, no hubo incidentes particulares, así que no me molesté en revisar las cámaras de vigilancia y continué viviendo mi vida tranquila. En el día 40 del brote zombie, todavía no me había aventurado a buscar tierra. Me di cuenta de que tenía bastante miedo de morir, así que decidí rendirme. Después de comer un tazón de arroz autocalentable, tomé una siesta. De repente me despertó una fuerte explosión, que me sobresaltó tanto que sentí como si alguien me hubiera agarrado el corazón. El dolor llegó en oleadas. Me apresuré a arrastrarme a la sala de vigilancia en mis zapatillas y me sorprendí al ver a 4 hombres camuflados de pie en la entrada a través del monitor, sólidos como una roca. Uno de los hombres escupió al suelo y maldijo en voz alta. Observé impotente cómo sacaba algo que parecía un paquete de explosivos de la parte trasera de un jeep y lo colocaba cerca de la puerta principal. Luego retrocedieron y presionaron el control remoto, provocando una explosión ensordecedora que resonó en mis oídos. Una sensación de aprensión se apoderó de mí. Efectivamente, el más alto de los hombres, apartando el polvo con la mano, anunció alegremente a los demás: se ha violado. Su emoción aumentó cuando entraron y vieron el lujoso interior. Un hombre bajo y regordete se reclinó felizmente en mi costoso sofá de cuero, entrecerrando los ojos y comentó: nunca pensé que viviría en un lugar como este algún día. Por su conversación, supe que eran 4 hermanos que se habían unido para buscar recursos. En estos tiempos caóticos, para que fuera más fácil referirse a ellos, los apodé ABCD. El más alto era el hermano mayor, el segundo hermano tenía una cara de cicatrices y parecía particularmente feroz. El tercero era el hombre regordete que descansaba en el sofá. El más joven, el cuarto, era un hombre de aspecto amable con gafas. Estaba claro que no tramaban nada bueno y estaban fuertemente armados. El pánico se apoderó de mí y mi primer instinto fue cerrar la puerta del sótano. Luego
Sacrifiqué mi tiempo de juego diario, optando en cambio por sentarme en la sala de vigilancia comiendo bocadillos, observando cada uno de sus movimientos. Descargaron una cantidad significativa de suministros y agua del vehículo. Claramente planeando usar mi casa como su base, el hombre regordete hablador reveló que los zombis habían estallado masivamente, las calles estaban desiertas, llenas de zombis en lugar de personas vivas, gracias a sus físicos robustos. Cada uno había logrado reunir una gran cantidad de recursos, pero en estos tiempos apocalípticos, la fuerza individual era inadecuada. Muchos sobrevivientes en la ciudad habían formado pequeños grupos para defenderse de los rivales, habían asaltado una comisaría y adquirido un vasto arsenal. De que solía ser investigador bioquímico, incluso había desarrollado una cantidad sustancial de explosivos. Con sus capacidades actuales, se encontraban entre los grupos de mayor rango de la ciudad. Sin embargo, se mantuvo cauteloso. Temía la envidia de los demás. Si varios grupos se unían contra ellos, podrían verse abrumados por la gran cantidad, por lo que la precaución era primordial. Por lo tanto, buscaron refugio en esta zona aislada de villas, en su mayoría inacabadas, excepto por algunas completamente decoradas. Demostró ser todo un estratega, probablemente el cerebro del grupo. Inmediatamente notó los paneles solares instalados afuera de mi casa, que proporcionaban suministro de energía independiente. En las condiciones climáticas extremas actuales, tener electricidad era crucial para la supervivencia, así que pusieron sus miras en mi casa. De sus conversaciones, también aprendí que los zombis no tenían debilidades excepto sus cabezas. Solo al volarles los cerebros morirían de verdad. De lo contrario, incluso una caída desde el piso 50 los vería levantarse lentamente. Mirando la vigilancia exterior, de hecho vi zombis caídos con sus cabezas reventadas. Aparte, sangre azul oscura se acumulaba a su alrededor, un fuerte hedor a descomposición flotaba desde el conducto de ventilación. Nunca había olido tan mal antes, probablemente porque su ruido había atraído a todos los zombis del vecindario a mi puerta, donde los mataron haciendo que los cuerpos se amontonaran no muy lejos de mi casa. Rápidamente encendí el sistema de purificación de aire. Pensando en esto, no pude evitar reírme disimuladamente aunque no me faltaba dinero, inicialmente no. Había instalado un sistema de purificación de aire para toda la casa porque las grandes ventanas del piso al techo de arriba proporcionaban una ventilación adecuada. Sin embargo, como el sótano carecía de ventilación, no solo mejoré su circulación de aire, sino que también instalé un sistema de purificación de aire. Ahora, estos 4 probablemente se estaban asfixiando por el hedor. Mastiqué papas fritas con sabor a pepino, sonriendo de oreja a oreja. Esto probablemente debería ahuyentarlos pronto, pero mi risa pronto se desvaneció, porque habían descubierto rastros de mi presencia. Parece que alguien vivió aquí no hace mucho. Entrecerré los ojos y busqué alrededor como el astuto zorro viejo. Al oír sus palabras, los otros 3 inmediatamente comenzaron a registrar la casa con sus armas listas. Encontraron algo de basura doméstica que había dejado atrás. Las cáscaras de fruta aún no se habían descompuesto por completo. Me di una palmada en la frente con fastidio, mirando nerviosamente las imágenes de vigilancia. Cada vez que alguien se acercaba a la puerta oculta o al interruptor, mi corazón se aceleraba, aterrorizado de que descubrieran algo. Por suerte no habían visitado las otras villas, de lo contrario podrían haberse dado cuenta de que esta villa, como las demás, tenía un sótano enorme, un escondite perfecto. Después de registrar toda la casa y no encontrar a nadie, C fue el primero en darse por vencido. Se dejó caer en mi costoso sofá, quejándose. Probablemente hayan salido a buscar provisiones. No hay nada para comer aquí, asintió y bajó su arma. Aún así, necesitamos estar alerta, en caso de que el dueño regrese u otro grupo encuentre este lugar. B arrojó su arma sobre la mesa. Agarró una botella de agua y alcanzó el control remoto del aire acondicionado, pero D se la arrebató con una mirada más amenazante que antes. Impasible, D advirtió, es demasiado ruidoso. Después de proferir una maldición, B también se acostó en el sofá. D lo miró con el ceño fruncido pero no dijo mucho más. Encendió el ventilador del aire acondicionado que había dejado en la habitación y los 4 suspiraron aliviados. Apreté los puños, lamentando no haber movido ese ventilador. Esta casa era segura. Pero hemos roto la puerta, dejando un gran hueco. Notó Dea. Estuvo de acuerdo. Como antes, nos turnaremos para vigilar por la noche. Durante el día, 2 de nosotros saldremos a buscar suministros. Todos estuvieron de acuerdo sin objeciones. Pronto, ronquidos atronadores llenaron la señal de vigilancia. Al ver que se habían detenido mientras hablaba, rápidamente bajé el volumen al mínimo.
Me di unas palmaditas en el pecho, aliviado de no haber sido descubierto, para consolar mi corazón ansioso. Decidí darme el gusto de una buena comida esa noche. Saqué unos trozos pequeños de cerdo y ternera congelados para descongelar y marinar con condimento para barbacoa. También saqué una bolsa de alitas de pollo y camarones congelados para asar. Normalmente la barbacoa va bien con la cerveza, pero con esas 4 figuras amenazantes arriba, tuve que conformarme con una lata de cola, a pesar de que su búsqueda se había trasladado al exterior. Permanecí inquieto y decidí trasladar mi ropa de cama a la sala de vigilancia para dormir en el suelo. La noche transcurrió sin incidentes. A la mañana siguiente, después de comer comidas de arroz autocalentables, A y B salieron a buscar provisiones. C continuó holgazaneando en el sofá, el epítome de la pereza. D estaba arriba en el estudio jugueteando con una pila de objetos negros. Lo observé durante mucho tiempo sin entender, pero supuse que probablemente estaban discutiendo explosivos o algo similar. Los días pasaron pacíficamente y noté que de nunca tuve que salir por suministros. Siempre eran A, B y C turnándose, mientras que él se quedaba en el estudio de arriba todo el día, lo que me hacía preocupar que pudiera volar mi estudio. Hoy fue el turno de B y C de salir por suministros. Yo estaba en la puerta averiguando cómo reforzarla, y D todavía estaba en el estudio de arriba. Pensé que sería otro día normal y estaba a punto de dirigirme a la sala de juegos cuando de repente, los fuertes gritos de C rompieron el silencio. Hermano mayor, algo terrible ha sucedido, ¿qué pasa? Salí apresuradamente, vi a C sosteniendo a B empapado en sangre para bajar de su jeep. El intenso olor a sangre atrajo a numerosos zombies. A rápidamente sacó su pistola y les disparó en la cabeza uno por uno. Sus cuerpos se amontonaron en el patio, haciendo que la casa oliera aún peor. Cuando encendí el extractor de aire, C ya había ayudado a B a entrar en la casa. El rostro de B estaba pálido, la mitad de su camiseta blanca empapada de rojo con sangre, sus ojos medio cerrados, casi entrando en shock. Se apoyó pesadamente en C, que también estaba cubierto de sangre. Parecía bastante aterrador. Instantáneamente me puse nervioso y miré fijamente la pantalla, curioso por saber qué les había sucedido exactamente. Después de que A ayudó a C a acostar a B en el sofá, D bajó caminando de la escalera del segundo piso. Su rostro se tensó y sus cejas ligeramente fruncidas, mostrando una actitud seria. Fue mordido por un zombi. Su voz era fría y sin emociones. Al escuchar esto, la expresión preocupada de A cambió mientras fruncía el ceño y lanzaba una mirada directa a C. C agitó las manos frenéticamente. No, fueron esos sinvergüenzas de la zona a quienes le dispararon. A y D visiblemente relajados, caminando juntos hacia el sofá para examinar la herida de B. Metí algunas tiras picantes en mi boca, divertido por sus anteriores afirmaciones fraternales. Ahora que los problemas habían golpeado, se hizo evidente cuán frágiles eran estos lazos fraternales superficiales frente a un apocalipsis. Todos estaban preocupados por si podrían sobrevivir. Wow, eso es picante. Rápidamente tomé un sorbo de mi té con leche y seguí observándolos. Hoy temprano, B y C habían ido a las cercanías de la zona A para buscar suministros. Para entender por qué terminaron en esta situación, necesito presentarles la ciudad en la que estoy actualmente, la ciudad S. La ciudad S es una ciudad costera adyacente al Mar del Sur. Toda la ciudad tiene la forma de un pentágono regular. Después del brote de zombies, los sobrevivientes la dividieron en 5 zonas A-C-D según sus 5 esquinas. La zona A fue originalmente el distrito comercial de la ciudad S, hogar de varios grandes supermercados estilo almacén, lo que la convierte en el área más rica en términos de suministros. Sin embargo, también es el área más peligrosa ahora porque fue un fin de semana cuando ocurrió el brote de zombies, lo que provocó que innumerables personas fueran atacadas y convertidas en zombies. La zona B está adyacente al Mar del Sur y anteriormente era un punto de acceso turístico. Aunque hay algunos suministros, la mayor parte del área ha sido sumergida por agua de mar debido a los cambios climáticos y es básicamente inaccesible. La zona C, donde estoy, es una zona residencial adinerada con viviendas de relativamente alta seguridad y no muchos zombies, lo que la convierte en la más segura parte de la ciudad. Sin embargo, debido a que las casas son difíciles de entrar y muchas personas adineradas tienen armas, la gente no suele venir aquí a buscar suministros a menos que estén desesperados. La zona D es el distrito de investigación de la ciudad S, conocido en todo el país por sus diversos institutos de investigación bioquímica. Actualmente está bajo control del gobierno, trabajando en formas de erradicar a los zombies. La zona E es el distrito pobre de la ciudad S. Esta área ahora
Tiene la menor cantidad de suministros y una cantidad significativa de zombies. El brote zombie fue muy repentino y el cielo se volvió completamente negro, dejando a la mayoría de las personas afuera como forraje para los zombies. Aquellos que se quedaron en casa sin muchos suministros almacenados se quedaron sin ellos después de unos 10 días a medio mes y tuvieron que arriesgarse a salir a buscar comida. En ese punto la aptitud física se convirtió en un factor crítico de supervivencia. Individuos fuertes como A, B, C y D tomaron la iniciativa, mientras que aquellos que no eran lo suficientemente fuertes enfrentaron destinos sombríos, a excepción de la zona B. Muchos de estos escuadrones formados espontáneamente han ocupado posiciones estratégicas en las otras zonas, especialmente en la zona A, debido a los grandes supermercados. El primer instinto de muchas personas fue correr allí, lo que resultó en que inicialmente fuera el más concurrido, después de más de 2 semanas de caos solo. Quedan 3 equipos allí, uno de ellos está liderado por un hombre conocido como Big Slickback, que siempre usa lentes de sol negros y era famoso antes del apocalipsis por administrar un casino clandestino en la ciudad S, que posee un gran arsenal de armas letales. Por lo tanto, es el más fuerte entre los 3 equipos, con más de 20 miembros. Inesperadamente hoy B y C pensaron que probarían suerte en el borde de la zona A, solo para encontrarse con el escuadrón liderado por Big Slickback. Tan pronto como aparecieron, Big Slickback no dudó en dispararles. B y C tuvieron que correr de regreso, pero como el escuadrón Big Slickback era más grande, estaban pronto rodeados. De no haber sido por sus encuentros previos con Gran Espalda Alisada, podrían haber sido arrojados directamente a una horda de zombies. Hermano mayor, Gran Espalda Alisada exige que le entreguemos la mercancía. C bajó la cabeza. Hablando en voz baja, tuve que subir el volumen al máximo solo para apenas entender lo que estaba diciendo. Tierra, ¿qué tierra? Abrí los ojos con curiosidad, de repente encontrando el bocadillo picante en mi mano menos atractivo, ante la mención de tierra. La expresión de A se oscureció abruptamente, una tristeza se apoderó de él. De por otro lado, permaneció bastante sereno, como si lo hubiera anticipado todo. Se hizo a un lado, con los brazos cruzados, observando tranquilamente el desarrollo del drama. ¿Estuviste de acuerdo? La voz de A era tensa, como si un trapo asqueroso estuviera atascado en su garganta, su tono a la vez ahogado y áspero. C parecía aún más desconcertado, inclinando la cabeza como un niño, apenas logrando un silencio. Sí. Después de una larga pausa, D se burló haciéndose a un lado para beber un poco de agua. De lo contrario, no habría sido tan simple como que dispararan un disparo al segundo hermano. Es muy probable que no hubiéramos regresado. Normalmente tan cálido y leal, ahora estaba helado. Ya que aceptaste, supongo que no regresaste solo, ¿verdad? Tan pronto como terminó de hablar, vi a través del monitor de vigilancia el jeep cerrado que entraba, y 3 hombres salieron. El del cabello engominado hacia atrás con gafas de sol negras debe ser el engominado hacia atrás, del que estaban hablando, ya que Justin ya lo adivinó. No hay necesidad de que desperdicie más palabras. Maldita sea, esto es como una película de gángsteres de la vida real. Mi interés se despertó. Enganché una caja de bocadillos cercana con mi pie, rebusqué en ella y comencé a masticar un paquete de patas de pollo en escabeche mientras los veía comenzar a pelear. Así que realmente es Justin. Acababa de negarse rotundamente al engominado hacia atrás, mostrando lo importante que es esa tierra para todos. El engominado hacia atrás realmente tenía agallas, apareciendo con solo 2 hombres, pero sus armas eran claramente superiores al grupo de Justin. Vi como Justin, C y D dispararon hacia la puerta mientras se retiraban al segundo piso. Slickback y sus hombres aprovecharon la oportunidad para intentar entrar en la casa. Dios mío, un tiroteo justo frente a mí, qué emocionante, pero mi emoción no duró mucho. Se volvió trágico de nuevo porque las armas de Slickback eran significativamente superiores. Rápidamente violaron la casa. En ese momento, me di cuenta de que Justin estaba cubierto de sangre. Aparentemente había recibido un disparo en algún momento. No esperaba que fuera tan decisivo. Sin siquiera importarle si la casa podría derrumbarse, encendió el paquete explosivo que D había preparado en el estudio del segundo piso y se lo arrojó al grupo de Slickback, con un fuerte estruendo. Toda la casa se sacudió violentamente. Afortunadamente había usado materiales de primera calidad, por lo que la casa no se derrumbó, pero terminé cubierto de escombros de la pared, tosiendo violentamente durante mucho tiempo antes de poder recuperar el aliento. Cuando finalmente me limpié y miré hacia arriba a la monitor, me quedé atónito. Mi sistema de vigilancia se había disparado, quedándose completamente negro. Peor aún, la luz incandescente del techo parpadeó y finalmente se apagó con un chasquido. Esto era absolutamente ridículo, el epítome del absurdo. Mi sistema de energía solar había sido destruido por la explosión. Afortunadamente, debido a las preocupaciones sobre la luz solar insuficiente durante la temporada de lluvias en el sur,
la empresa de diseño de viviendas instaló un generador en el sótano y almacenó 20 cajas de diésel para mí. Me apresuré al tercer nivel del sótano, a punto de encender el generador, cuando una idea repentina me hizo detener. Espera un minuto, toda la electricidad de la casa está conectada. Si todavía hay sobrevivientes arriba, especialmente el altamente inteligente se darían cuenta de que algo andaba mal si la luz se fue y luego regresó de repente. Eso revelaría claramente que alguien más todavía estaba en la casa. Ahora, con el sistema de vigilancia caído, no tengo idea de cómo está la situación afuera. Durante el día, la temperatura del sótano es bastante agradable, pero por la noche, la temperatura baja a menos 10 grados Celsius, lo que sería mortal sin una manta eléctrica. Mordiéndome el pulgar, empecé a considerar mis opciones. Originalmente era estudiante de humanidades y no sabía nada de circuitos eléctricos, así que intentar arreglarlo yo mismo era imposible. Sin embargo, recordaba vagamente que el obrero mencionó una válvula maestra que podía separar los circuitos de arriba y abajo, e incluso controlar cada habitación individualmente. Pero en ese momento, no presté mucha atención a dónde estaba ubicada esa válvula. No podía estar arriba, pensé, presa del pánico, abriendo mucho los ojos. Miré mi reloj digital, marcaba las 3:20 de la tarde. La temperatura suele bajar bruscamente a las 6 de la tarde, lo que me daba poco más de 2 horas y media para encontrarla. Tomé una linterna y comencé a buscar desde el tercer sótano hacia arriba, habitación por habitación, a las 5:45 de la tarde, después de buscar en todas las habitaciones del sótano. Todavía no había encontrado la válvula maestra del interruptor. Me senté abatido, lamenté mi mala suerte. Todo lo que quería era estar en paz, ver el caos afuera como si fuera solo una película, porque era tan difícil. Justo cuando estaba refunfuñando, una fuerte explosión vino de repente del pasillo que conducía a la planta baja, sobresaltándome tanto que rápidamente miré hacia la puerta, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. ¿Bajaba alguien? Apagué rápidamente la linterna y escuché atentamente por un rato. No había sonido, todo seguía en silencio. Justo cuando estaba dejando escapar un suspiro de alivio, otro ruido fuerte se escuchó. Entonces me di cuenta de que el sonido venía de afuera de la puerta secreta del sótano. Encendí la linterna y me moví lentamente hacia ella. Los sonidos se hicieron más fuertes, como disparos. Cuando llegué a la puerta secreta y presioné mi oído contra ella, pude escuchar débilmente las maldiciones enojadas de los hombres. Estaba amortiguado debido a la insonorización, por lo que no pude distinguir claramente lo que se decía, pero parecían ser las voces de Justin y Dee. Parecían estar discutiendo sobre algo. Seguido de un disparo y luego regresó el silencio. Justo cuando decidí seguir buscando la válvula de conmutación, un golpe sordo resonó y un trozo de metal frente a mis ojos se abolló hacia adentro con forma de bala. Estaba tan asustado que no me atreví a moverme. Mis piernas temblaban como si tuvieran motores adjuntos. Con suerte no vendrían a revisar. El tiempo pasó y fue tan largo que la temperatura circundante había bajado significativamente, empañando mi aliento. Antes de deslizarme lentamente hasta el suelo y abrazar mis piernas con fuerza, fue aterrador. Antes de ver la conmoción fue emocionante e interesante, pero que sucediera justo a mi lado fue demasiado aterrador. Después de esperar un rato más para asegurarme de que no hubiera nadie alrededor, masajeé cuidadosamente mi cuerpo rígido y me puse de pie lentamente. Debido a la baja temperatura y estar sentado durante mucho tiempo, solo pude subir lentamente. Me levanté usando las paredes como apoyo. De repente mi mano tocó algo que parecía una caja de plástico. Rápidamente encendí la linterna para comprobar y efectivamente era la válvula de interruptor que había estado buscando. Afortunadamente las etiquetas estaban claras. Rápidamente apagué los circuitos de arriba y luego regresé al gélido tercer sótano para llenar el generador con diésel y encenderlo. El zumbido duró un rato antes de que las luces de toda la habitación se encendieran. Para entonces estaba casi congelado. Me apresuré a regresar a la sala de vigilancia del segundo piso sin siquiera mirar afuera. Rápidamente encendí la manta eléctrica y me envolví firmemente en las sábanas. Una vez que me calmé un poco, finalmente me sentí lo suficientemente compuesto para mirar las imágenes de vigilancia. Afortunadamente, las cámaras estenopeicas ocultas en las esquinas de las paredes no se vieron afectadas por la explosión anterior y aún transmitían imágenes claras de la situación exterior. No tenía idea hasta que miré, y lo que vi me dio un buen susto. La sala de estar en el primer piso era un completo desastre, cubierta de polvo de yeso, grande toda la espalda y sus dos subordinados fueron aniquilados por la explosión. Desaparecieron sin dejar rastro. Realmente me pregunté cómo alguien tan tonto había logrado reunir un escuadrón que dominara la zona A. Luego, en medio de los escombros yacían dos cuerpos empapados en sangre.
Uno con los ojos bien abiertos en la muerte era Justin y el otro una figura baja y robusta que yacía de lado, era sin duda el difunto C. Parpadeé. De hecho, la fuerza bruta por sí sola no es suficiente, aquellos con cerebro claramente tienen la ventaja. La escena era demasiado horrible y, combinada con el resfriado que había soportado antes y la falta de apetito para la cena, solo comí algunas galletas y rápidamente caí en un sueño profundo. Sin embargo, dormí mal, atormentado en mis sueños por un par de ojos siniestros detrás de gafas con bolsas debajo de los ojos. Aturdido preparé el desayuno a la mañana siguiente, tenía tanta hambre por no comer la noche anterior que mi estómago me dolió. Cociné un tazón de fideos y rompí un huevo fresco que había comprado el día anterior. Estaba a punto de agregar algunas verduras cuando me di cuenta de que las verduras y frutas del supermercado estaban podridas y en mal estado, dejándome sin nada comestible. Después de buscar un rato, logré encontrar un pequeño puñado de verduras amarillentas para cocinar. Después de comer, me senté frente a los monitores de vigilancia apoyando mi barbilla en mis manos, sumido en mis pensamientos. No había anticipado el brote zombie y para cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde para prepararme. Solo he sobrevivido todo este tiempo por pura suerte, aunque todavía tengo muchas tabletas de vitaminas. Una falta continua de verduras y frutas frescas definitivamente conducirá a problemas de salud. Necesito tierra. Miré la pantalla de vigilancia apoyando mi mejilla con mi mano porque la puerta principal había sido abierta de golpe y el fuerte olor a sangre persistía. Varios zombies estaban devorando los cuerpos de Justin, y sé que ahora eran apenas reconocibles como humanos. No había zombies en la puerta si pudiera mantener a los zombies distraídos por los cuerpos por un poco más de tiempo. Podría salir y buscar algo de tierra justo cuando estaba considerando cómo atraer la atención de los zombies. De repente el sonido de motores de automóviles se acercó, 3 jeeps llegaron apresuradamente, rápidamente varios hombres con botas militares saltaron. Entraron en mi villa despachando a todos los zombies dentro con disparos en la cabeza y después de una búsqueda exhaustiva parecía que estaban buscando algo. Pronto un hombre con cara de mono le mostró una cadena de metal al líder con gafas de sol. La expresión del líder cambió de inmediato cuando exclamó hermano mayor. Miré de cerca la cadena de metal y cuanto más miraba, más familiar me parecía. Después de un momento recordé que había estado colgando del cuello de Big Back ayer. Parecía que estos hombres probablemente eran los subordinados restantes de Big Back. Después de inspeccionar la situación en el interior, el hombre con las gafas de sol apretó la mandíbula y se llevó a todos. Supuse que probablemente iban a buscar a de la situación estaba clara ahora. D se había convertido en el último hombre en pie, llevándose la tan codiciada tierra con él. ¿Qué podía hacer esa tierra? ¿Por qué todos la perseguían? Si tan solo pudiera tener en mis manos esa tierra. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, luego rápidamente me puse serio y me di una bofetada en la cara pensando que era como lamer sangre del filo de un cuchillo. Mejor no soñar despierto inesperadamente. No mucho después de que la tierra llegara a mí, esta mañana estaba mordisqueando un pequeño panecillo. Hoy se cumplieron 103 días desde el brote zombie y muchos de los alimentos del supermercado habían caducado. Había pasado mucho tiempo desde que probé verduras o frutas. La única vez que lo hice fue cuando comí una olla caliente autocalentable. Realmente un estado de cosas triste. Mi corazón estaba muerto pero mi boca no, todavía ansiaba esas verduras y frutas. Aterradoramente suspiro, instantáneamente el panecillo en mi boca perdió su sabor pero tenía que comer, de lo contrario me moriría de hambre. Tos, tos, tos. De repente una figura cubierta de sangre, ya fuera un zombi o un humano, no podía decirlo, irrumpió en la pantalla de vigilancia. Lo que me hizo atragantarme con mi panecillo. Casi me quedo sin aliento de una sola vez. Después de que finalmente logré tragar me di cuenta de que el hombre desaliñado y demacrado era D, que había estado huyendo durante más de un mes después de haber matado a todos los zombies errantes en la casa. Se tambaleó hasta el segundo piso y luego encontró una pequeña bolsa de cosas negras en un quemador de incienso decorativo en el estudio. No podía creer que este tipo en realidad había estado escondiendo esa tierra tan buscada aquí todo el tiempo. Con bastante audacia pero meticulosamente, una sonrisa de suficiencia apareció en sus labios. Pero su placer no duró mucho antes de que comenzara a toser violentamente. La sangre goteaba de la comisura de su boca. Parecía que había sido perseguido sin piedad durante el último mes y había sufrido heridas graves. Después de asegurar la tierra en su persona, se tumbó allí mismo. El exterior debe haber apestaba a varios grupos de personas que habían ido y venido y cadáveres de zombies por todas partes dentro y fuera de la casa, pero él parecía no olerlo en absoluto, cayendo rápidamente en un sueño profundo. Sus ligeros ronquidos incluso audibles a través de las imágenes de vigilancia. Apreté los dientes al darme cuenta
De que no había prestado atención a la vigilancia antes y me había perdido el hecho de que la tierra siempre había estado en esta casa, de lo contrario podría haberla tomado mientras estaban fuera, dándome palmaditas en el estómago que no había visto verduras ni frutas durante más de un mes. Lamenté en silencio por un minuto qué sufrimiento querido, pero al ver los cadáveres de zombis frescos en el primer y segundo piso de la villa, pensé de nuevo que incluso si lo hubiera sabido, probablemente no me habría atrevido a subir y recuperarlo, especialmente porque no tenía armas letales como ellos. Cansado de ver dormir a Dee y con el clima demasiado caluroso bajé a la bañera grande en el segundo nivel del sótano y la llené de agua para un buen remojo. Viendo la apariencia desaliñada de Dee, parecía que tampoco quedaba mucha agua afuera. Afortunadamente el clima era impredecible con tormentas eléctricas todos los días, pero el agua que fluía hacia las alcantarillas que observé era ligeramente roja y parecía inadecuada para uso directo como agua doméstica. Si no fuera por el avanzado sistema de purificación de agua que había instalado, no me atrevería a usar el agua tan imprudentemente como lo hago ahora. Después de mi baño preparé un plato de fideos y Sprite inspirado en Juan Glei, refrescante, grasiento y apetitoso, aunque lamentablemente le faltaba un poco de pepino. No sé si Dee lo olió o qué, pero mientras disfrutaba de mi comida, su estómago comenzó a gruñir. Rebuscó en una pequeña bolsa en su espalda durante mucho tiempo y sacó una barra energética sin agua, simplemente se las arregló y se la comió seca. Sentí sed con solo mirarlo. Dee realmente estaba un genio. Pensé que solo sabía de explosivos, pero esa tarde quitó los paneles solares dañados de afuera, los manipuló y los conectó a los cables del aire acondicionado en el estudio y de hecho consiguió que funcionara. Revisé el sistema inteligente para el clima y vi que la temperatura exterior había alcanzado los abrasadores 55 grados centígrados, aprovechando que él usaba el aire acondicionado. Rápidamente encendí también el aire acondicionado del sótano para que el ruido de la unidad externa no me expusiera. Dios, la vida con aire acondicionado era maravillosa, así como así Dee se instaló arriba. De hecho estaba gravemente herido y le resultaba difícil moverse en los días de lluvia. Recogía agua de lluvia en un recipiente, le agregaba un reactivo químico y el agua se volvía clara y potable nuevamente. Recientemente había sacado una tierra misteriosa y la colocó en una esquina del balcón del estudio. Después de observar durante varios días, finalmente entendí por qué esta tierra misteriosa era tan codiciada por todos. Solo 3 días después de que Dee plantara semillas de pepino en ella, un pepino grande ya había crecido entre ramas exuberantes y hojas. Escuchándolo masticar el pepino fresco y crujiente, no pude evitar tragar saliva, lo admito. Tenía envidia. Esa tierra es realmente milagrosa. Después de terminar el pepino, Dee se lamió los dedos con una mirada de continuo deseo, riendo entre dientes. Supongo que probablemente soy el único que puede disfrutar de los pepinos ahora, pero sus expresiones pronto se oscurecieron y sus ojos detrás de sus gafas se volvieron ferozmente fríos, enviándome un escalofrío a través de mí mientras miraba desde detrás de la cámara. Caminó lentamente hacia los cadáveres. Es de Justin, hice en el primer piso. Los miró fijamente por un rato y luego habló. Justin, no me culpes. Sin mí, ni siquiera sabrías de esta tierra, y mucho menos la tendrías. Esta tierra es limitada, solo fue suficiente para el uso de una persona. Querías usarlo para atraer a otros a tu equipo y cumplir tus grandes ambiciones de dominio, así que no me culpes por actuar primero. Me tapé la boca en estado de shock, dándome cuenta de que el conflicto interno que había escuchado ese día se debía a esto, pero al ver el comportamiento siniestro de Dee, supe que incluso si Justin no hubiera tenido esas ideas, Dee habría encontrado una manera de eliminarlas de todos modos. Después de todo, sabía cómo usar la tierra desde el principio, pero fingió estar investigándola todos esos días, no usándola directamente, precisamente para mantener a raya a Justin y los demás. De hecho, esta tierra no es como la tierra ordinaria, simplemente esparcir semillas en ella es inútil. Observé cuidadosamente cada paso que Dee dio al plantar los pepinos y descubrí la clave. Antes de plantar, la tierra tenía que ser rociada con mucha agua, lo suficiente para apenas cubrirla. Después de sembrar las semillas, no se debía rociar agua y solo necesitaba 1 hora de luz solar cada día. En 3 días, la planta florecería rápidamente y daría frutos. Sin embargo, solo produce una fruta y tras la cosecha, la vid original se marchita rápidamente. Reflexioné sobre la pequeña bolsa de semillas junto a la tierra en el segundo piso. Estas semillas definitivamente no eran comunes. De repente noté algunos caracteres escritos en la bolsa de semillas. Amplié la grabación de vigilancia y vi que decía, Instituto de Investigación Tercera de la Ciudad S. Este instituto es un importante centro de investigación biológica, famoso en todo el país por muchos inventos.
Parece que esta tierra es su último avance en investigación y, de alguna manera, Dee se enteró. Miré a Dee y entonces me di cuenta. Tal vez Dee es un investigador del tercer instituto de investigación, de lo contrario, ese material confidencial generalmente sería inaccesible al público. En los días siguientes observé con entusiasmo a Dee en la cámara de vigilancia, disfrutando de diversas verduras y frutas. Mastiqué patas de pollo mientras él comía zanahorias, tragué galletas mientras horneaba batatas, mastiqué tiras picantes mientras él incluso mordió un tomate. Insoportable, pero tuve que soportarlo. Desanimado, corrí a la sala de juegos y jugué una partida de boxeo en el juego sensorial máquina, sudando antes de sentirme un poco mejor. No tenía idea de cómo podía soportar ese olor desagradable afuera, así como así. Pasó otro mes mundano y mientras gradualmente perdía interés en la comida almacenada, un gran dron voló repentinamente al vecindario, el altavoz del dron se podía escuchar desde lejos y rápidamente subí el volumen de la vigilancia. Atención a todos los residentes. Sobrevivientes debido a la gran cantidad de zombies, el gobierno no puede destruirlos uno por uno y llevará a cabo un bombardeo unificado en cada área de acuerdo con la población de zombies en un mes, por favor. Apresúrense a la zona segura en el edificio de investigación biológica del distrito de para evitar lesiones accidentales. ¿Realmente soy un tonto? ¿Por qué es tan difícil simplemente mantener un perfil bajo en la vigilancia? Dee parecía pensativo después de escuchar la transmisión y no tenía idea de cuándo se dirigiría al distrito de. Tuve que esperar a que se fuera antes de poder intentar llegar allí. No pensé que mi casa realmente pudiera soportar un bombardeo. Después de todo, mi techo no estaba hecho de vidrio a prueba de bombas. Mientras pensaba esto, Dee también miró hacia el techo, luego su expresión se oscureció nuevamente y frunció el ceño aparentemente preocupado. ¿Podría ser que no quisiera ir a la zona segura? Me acaricié la barbilla. Eso tiene sentido. La zona segura está ubicada en el edificio de investigación biológica, que es exactamente donde se encuentra el tercer instituto de investigación. Una vez que vaya allí, su presencia definitivamente quedará expuesta, pero si no va, los dos seguramente volaremos aquí, todos los días. A partir de entonces estaba tan ansioso que no podía comer ni beber, rezando constantemente para que Dee se fuera pronto para poder hacer mi movimiento antes. Sin embargo, Dee simplemente deambulaba por la villa a diario, revisando aquí y allá sin ninguna señal de irse. Justo cuando ardía de impaciencia vi a Dee desmantelando mi caseta de perro en el patio ese día. La caseta del perro se había construido con materiales de construcción sobrantes. El constructor me había preguntado qué planeaba hacer con los restos y pensando que me asentaría y conseguiría un corgi. Le pagué para que construyera una caseta de perro transparente, pero luego el brote de zombies ocurrió. Inesperadamente. Podría ser que Dee, como sospechaba, después de quitar el vidrio de la caseta del perro, Dee se subió al techo y agregó otra capa de vidrio sobre la estructura de cemento, vidrio que se rumoreaba que soportaba incluso el fuego de cañón. ¿Pero el techo seguía siendo demasiado grande? La vista de la esquina sin terminar hizo que mi corazón se acelerara, pero Dee parecía muy satisfecho. Estaba listo para arriesgarse y no tuve más remedio que apostar con él. Estaba realmente en pánico, realmente pensé que iba a morir. Después de modificar el techo, Dee comenzó a experimentar con explosivos a diario. Lo observé en las cámaras de vigilancia mientras manejaba varias sustancias en polvo, convirtiéndolas en pequeños paquetes explosivos y dejándolos a un lado. En un par de días los paquetes se habían apilado como una pequeña montaña. Finalmente contento, aplaudió, terminó un tomate y luego empacó los paquetes explosivos en una bolsa grande para llevarlos abajo. Limpió los cadáveres de zombies podridos en el patio al azar antes de elegir un lugar para comenzar a cavar y enterrar los explosivos. Para cuando todo estuvo listo estaba empapado en sudor y casi secado al sol por el intenso calor. Revisé el sistema meteorológico. La temperatura exterior era de 57 grados centígrados. En un clima tan extremo, incluso sin zombies, sería difícil que la gente común sobreviviera. 2 días después, solo quedaban 10 días para el ultimátum final del gobierno. Estaba tan ansioso que me salió una gran ampolla en la boca, pero Dee permaneció tranquilamente disfrutando del aire acondicionado, comiendo frutas y bocadillos todos los días. En realidad, ya casi no veíamos zombies en nuestro vecindario. Una razón era que este lugar era muy remoto y con pocos residentes, así que no había muchos zombies para empezar. La segunda razón era que, después de varios enfrentamientos con Dee y otros, los pocos zombies que quedaban, en su mayoría, habían recibido disparos en la cabeza. Así que todos los días rezaba para que el gobierno no bombardeara indiscriminadamente la zona. Realmente no quería morir, pero los días volaban y mañana era la fecha límite. Me había dado por vencido. Era demasiado tarde para hacer algo ahora.
lo que fuera, sería, sin saber si podría sobrevivir mañana. Revisé toda la comida que quedaba en los estantes. Todavía quedaban muchos bocadillos, muchas ollas calientes autocalentables y platos de arroz, y algunas galletas. Mientras buscaba, sorprendentemente encontré un frasco grande de mermelada de frutas mixtas. Dios sabe cuánto tiempo había pasado desde que comí fruta. Emocionado, lo abrí y cogí una gran rodaja de melocotón para masticar. Era absolutamente divino. Mientras lo disfrutaba, de repente fuertes ruidos retumbantes vinieron de la sala de vigilancia, sobresaltándome. Tanto que corrí de vuelta con el tarro de fruta en la mano. Podría haber empezado el bombardeo temprano. De hecho, hubo un bombardeo, pero no fueron los zombis bombardeadores del gobierno, fueron los explosivos enterrados de Dee que hicieron estallar a la gente. El tipo con la gran cabeza trasera y gafas de sol había vuelto. Desde la vigilancia, podía ver el caos en el patio, con extremidades estallando aquí y allá, un desastre sangriento casi como la llegada de la parca, si no fuera por él. Hecho de que me había vuelto insensible viendo zombis horripilantes durante los últimos 3 meses, probablemente ya habría estado vomitando en el baño. Dios mío, el tipo de las gafas de sol había aparcado directamente 10 jeeps en fila frente a la villa. Una exhibición formidable. Parecía que había reclutado a muchos más escuadrones durante este periodo, expandiendo rápidamente su influencia, viendo a su equipo de asalto muerto y herido. Estaba tan furioso, estaba sollozando enojado. Luego hizo un gesto con la mano para que sus subordinados se detuvieran, ya que no era el bombardeo del gobierno. Yo me relajé, bajé un poco el aire acondicionado y continué con mi día, sosteniendo una lata de fruta. Comí y observé. Duncan, te aconsejo que salgas por tu cuenta. Así que su nombre era Duncan, mastiqué L. a pera en mi boca saboreando su dulzura. Duncan frunció el ceño, perdido en sus pensamientos. Pensé que no esperaba que el hombre de las gafas de sol reuniera tantos escuadrones tan rápido, de lo contrario, con los explosivos que había colocado, matar a unas 20 personas no habría sido un problema. Al no ver respuesta de Duncan, el hombre de las gafas de sol le susurró algo a un lacayo, y pronto estaban sacando un lanzacohetes portátil del tercer jeep. No me preguntes cómo lo supe, era solo algo que había visto recientemente en una publicación de análisis de armas sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania en Twitter. Miré nerviosamente mi villa a nivel del suelo, preguntándome si el vidrio que se promocionaba para resistir la artillería realmente podría resistir. Si no pudiera, volarían toda la casa y no tendría que esperar a que el gobierno la demoliera. Mis palmas se pusieron pegajosas y mi espalda empapada. El aire acondicionado me hizo temblar de frío. Afortunadamente, antes de que pudieran instalar el lanzador, Duncan se dio cuenta de que esto no funcionaría y finalmente comenzó a negociar con el hombre de las gafas de sol. Exhalé suavemente, aliviado. Thatch, solo quieres la tierra, ¿de acuerdo? Puedo dártela. Duncan fue audaz, de hecho, de pie con una bolsa negra llena de tierra y semillas justo en la maldita puerta abierta, frente a Thatch al otro lado del patio. Llévame sano y salvo a la zona D, y la tierra es tuya. ¿Qué te parece, en serio? Thatch se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Por supuesto, es verdad. Sé que quieres esta tierra porque no quieres someterte al gobierno y deseas dominar en este mundo apocalíptico. Soy diferente. Una vez que estoy en la zona segura, no tengo ningún uso para esta tierra, maldita sea, no podría. No pude evitar dejar mi lata de fruta y aplaudir a Duncan. Su mente trabajaba rápido, claramente también quería la tierra, pero la situación lo obligó a renunciar a ella. Duncan tenía 2 razones para no regresar a la zona segura anteriormente. Una era porque el viaje de la zona C a la D era largo y la zona D estaba fuertemente rodeada de zombis, lo que dificultaba que una persona entrara de forma segura. La otra era que estaba asociado con el tercer instituto de investigación y si regresaba a la zona segura, al gobierno seguramente lo investigaría a fondo y no podría quedarse con la tierra, así que originalmente no planeaba ir a la zona segura, pero había estado fortificando mi villa, con la esperanza de arriesgarse aquí. Pero ahora, con el lanzacohetes apuntando cerca y la puerta de la villa aún rota, las posibilidades de sobrevivir eran mucho menores, por lo que rápidamente cambió de estrategia, ofreciendo la tierra a cambio de un pasaje seguro de regreso a la zona segura. Aunque podría no ser capaz de comer frutas y verduras todos los días, la tierra fue desarrollada por el tercer instituto de investigación. Tener algo ahora significaba que se podía cultivar más en la zona segura y sin pruebas sólidas de la tierra. Incluso si el gobierno sospechara de él, no podrían tratar con él directamente. El patio quedó en silencio por un momento. En mi opinión, Duncan todavía dejó una gran trampa para Thatch. Después de todo, el uso de la tierra era tan específico, pero no dio
Pistas. Thatch, habiendo obtenido la tierra, no sabría cómo usarla correctamente y la comida cultivada de esta tierra apenas sería suficiente para una persona. Sin embargo, Duncan lo hizo parecer como si pudiera alimentar a miles. Thatch no era tonto. Debió haber adivinado que Duncan no entregaría la tierra tan fácilmente, pero no podía averiguar dónde estaba la trampa, por lo que parecía en conflicto. Ambas partes estaban en un punto muerto, ninguna haciendo un movimiento. Justo entonces el sonido de una transmisión por altavoz vino de lejos. Pronto vi en el monitor el mismo dron grande que había visto hace un mes, todavía con un altavoz gigante. Atención, un brote repentino de una horda de zombies ha ocurrido. Moviéndose de la zona A hacia la zona D, el gobierno comenzará a bombardear la horda inmediatamente. Se espera que pase por la zona C en media hora. Los residentes que no hayan llegado a la zona segura deben buscar un escondite seguro para evitar lesiones accidentales. Al escuchar la transmisión, mordí un melocotón y sobresaltado, lo dejé rodar por el suelo. Duncan, Thatch y sus grupos se tensaron. Si solo nos queda media hora, tenemos que irnos de inmediato. Después de discutirlo con su socio, el hombre de gafas de sol le gritó a D: tenemos poco tiempo, tira la tierra aquí primero, si todo sale bien, nos iremos de inmediato. D pensó por un momento y no dijo mucho. Después de todo, sabía el uso correcto de la tierra y no le preocupaba que el hombre de gafas de Sol y su grupo incumplieran su trato. Con un gesto de la mano, D lanzó la bolsa negra al aire, trazando un arco elegante. Todos levantaron la vista y el hombre de gafas de sol incluso dio un par de pasos hacia adelante para atraparla, pero en un instante, cuando la bolsa negra alcanzó su punto más alto en el aire, chocó con un dron que volaba erráticamente. Se escuchó un chasquido cuando la trayectoria de vuelo de la bolsa se interrumpió y cayó en el patio de la villa. Todos corrieron hacia ella nerviosos, solo para verla rodar por el suelo y luego, sorprendentemente, rodar directamente hacia un desagüe pluvial cubierto por una tapa de alcantarilla, desapareciendo de la vista en un abrir y cerrar de ojos. Ya que el plan era plantar una gran cantidad de flores y plantas en el patio, la tapa del desagüe estaba diseñada con un patrón de flores y era grande para facilitar un drenaje rápido. El tamaño de la bolsa negra era el adecuado para caer a través de ella. Todos afuera estaban frustrados, pero mi cuerpo reaccionó más rápido que mi mente. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, mis manos ya habían desenroscado la tapa del conector de alcantarillado. Debido a la alta temperatura exterior, no quedaba mucha agua en la alcantarilla, solo algo de polvo cayendo ligeramente. ¿Estaba atascado hasta la mitad? Justo cuando estaba a punto de mirar dentro de la tubería de drenaje, golpe sordo, una bolsa negra me golpeó la cabeza. Mi corazón se aceleró y mis manos temblaron incontrolablemente. ¿De verdad podría tener tanta suerte? Temblando bajé la bolsa negra, la abrí con cuidado y en efecto, estaba llena de tierra negra, encima de la cual había una pequeña bolsa de plástico llena de numerosas semillas. Cielos, realmente me favoreces. Salté emocionado. Me tomó un tiempo calmarme. Ahora no era el momento de regocijarme. El área estaba a punto de ser bombardeada y primero tenía que sobrevivir a esta terrible experiencia. Me apresuré a regresar a la sala de vigilancia. Afuera, el caos había estallado. El hombre de las gafas de sol, furioso por no obtener la tierra, decidió no llevar a D a la zona de seguridad. D, sin embargo, pensó que era solo un accidente, no su culpa. Desesperado, D sabía que no podría llegar a la zona de seguridad por sí solo en tan poco tiempo. Si el hombre de las gafas de sol no lo llevaba, solo podía prometer encontrar otra bolsa de tierra en la zona de seguridad para compensarlo más tarde. Pero el hombre de las gafas de sol no se dejó engañar tan fácilmente. Pateó a D a un lado, agitó la mano y sus hombres subieron colectivamente al jeep. D solo pudo observar impotente mientras se alejaban a lo grande. Golpeó el suelo con ira, su rostro feo. Apreté la bolsa negra en mi mano con un poco de miedo. El dron ya se había ido. Miré la hora. En unos 10 minutos esta área sería fuertemente bombardeada. D, sin darse por vencido, miró dentro de la tapa de la alcantarilla durante un largo rato antes de regresar abatido al estudio del segundo piso de la villa. Sentado allí con la cabeza gacha, perdido en sus pensamientos, el tiempo pasó volando. De repente, una fuerte explosión vino de lejos, acompañada de gritos aterradores y desgarradores. El sonido de las explosiones era incesante y el suelo tembló levemente. Me envolví fuertemente en una manta, con los ojos bien abiertos, mirando las imágenes de vigilancia. Todavía era difícil ver algo. D, mirando tumba, bajó corriendo las escaleras y se paró junto a la puerta principal, mirando hacia afuera. Los lamentos y las explosiones se hicieron más fuertes y el suelo tembló más violentamente. Finalmente, las imágenes de vigilancia capturaron débilmente el borde de una horda de zombies. Un
Grupo grande marchando hacia nosotros, sus rostros estaban pálidos y grises, con parches de tela rasgada colgando de sus cuerpos, y sus rostros mostraban grotescamente colmillos aterradores. Ocasionalmente, los proyectiles explotaban entre los zombis, pero debido a su gran número y la falta de sensación de dolor, aún avanzaban implacablemente. A medida que la horda de zombis se acercaba, el olor acre de sangre de las recientes explosiones en la puerta llamó instantáneamente su atención, provocándolos en un frenesí. Lo juro, Nan. Ka había visto tantos zombis corriendo hacia mí en mi vida. De aterrorizado, corrió rápidamente escaleras arriba, sus piernas temblaban como resortes. Claramente asustado, los zombis se desgarraron salvajemente unos a otros en el patio. Algunos incluso rompieron las puertas dañadas de la villa. Las puertas ordinarias dentro de la villa no eran rival para los zombis, y pronto, siguiendo el olor, irrumpieron en el estudio. Estaba listo con un arma. Inicialmente logró disparar a algunos zombis, pero a medida que el ruido se hizo más fuerte, atrayendo a más y más zombis, no pasaron 2 minutos antes de que lo rodearan. Su mano fue mordida por un zombi, y en medio de sus gritos agonizantes, otro zombi le mordió el cuello. La sangre brotó mientras innumerables zombis lo rodeaban. En la grabación, ya no era visible, solo una densa masa de zombis feroces rugiendo. Boom, un proyectil aterrizó en el patio. Boom, otro proyectil golpeó el techo. Miré la pantalla de vigilancia con horror. Afortunadamente la empresa de renovación no escatimó, el vidrio realmente era a prueba de bombas, solo había caído un poco de polvo del techo que permaneció intacto. Boom, pero el gobierno fue implacable, otro proyectil golpeó el techo. Desafortunadamente golpeó un punto débil, el proyectil explotó en el techo, abriéndolo de par en par. Toda la villa se sacudió violentamente, comenzando a derrumbarse masivamente desde el tercer piso. La pantalla de vigilancia se oscureció por completo. No podía ver nada, me cubrí la cabeza con una manta agarrando la bolsa negra en mis brazos, rezando en silencio. Era extraño cómo la tierra había llegado misteriosamente hasta mí. Tuve tanta suerte, seguramente podría sobrevivir a esta terrible experiencia. El sonido del proyectil explotando parecía como si estuviera justo a mi lado. Me abracé fuerte sin saber cuánto tiempo esperé. Se sintió como un instante y sin embargo como si hubiera pasado un siglo. Gradualmente el sonido retumbante cesó, y los aullidos de los zombis se hicieron cada vez más débiles. Me asomé con cautela por debajo de la manta. La luz incandescente aún brillaba silenciosamente. Parecía que había ganado la apuesta. Emocionado, salí gateando de debajo de la manta y corrí por los 3 niveles subterráneos. La electricidad seguía encendida y el agua corría. Aparentemente, cuando la villa de arriba se derrumbó, el vidrio resistente se había amontonado sobre el sótano, protegiéndolo del bombardeo, así que aparte de no poder ver la vigilancia exterior, mi vida en este pequeño espacio no se llegaron, clasificándolos en varias habitaciones de almacenamiento en mi villa. Para maximizar el espacio, desmonté todo el embalaje que se podía desmontar. No deseché las cajas desmanteladas, en su lugar las apilé en un terreno vacío junto a la villa. Estos materiales de cartón eran versátiles, útiles como camas improvisadas o incluso como leña. Durante la renovación de la casa y mientras esperaba las entregas, recorrí los mercados en línea en busca de todo tipo de rarezas que parecían inútiles para otros: líneas de pesca podridas, pedernales, cerillas, cuerdas de escalada, drones, ropa de camuflaje y equipo profesional de senderismo. El equipo de supervivencia al aire libre generalmente es caro cuando se compra nuevo, pero encontré algunos artículos de segunda mano que eran casi como nuevos, y a una fracción del costo. No era exigente con el estado de estos artículos. Siempre que fueran funcionales, estaban bien para mí. Una vez que se completaron las renovaciones, me aventuré a salir. Había cosas que necesitaba que no se podían comprar en línea, armas por ejemplo. Ya había comprado un bate de béisbol y un cuchillo de cocina, pero me preocupaba que las búsquedas y compras frecuentes podría llamar la atención de la policía cibernética. No quería perder tiempo precioso tratando con la policía o explicando por qué había adquirido de repente tantos suministros. En mi país adquirir armas siempre fue un desafío. Requería mucho esfuerzo ahondar en los callejones. Finalmente encontré lo que buscaba, un mercado negro. Las armas eran caras y el millón que tenía a mano apenas podía comprar mucho. Además, el líder del mercado negro me ponía nervioso. Era increíblemente guapo con un encanto rudo que casi era asfixiante. Solo su mirada hacía temblar mis pantorrillas. Rápidamente compré 2 pistolas y 5 cargadores de balas junto con 2 cuchillos y estaba listo para irme, pero cuando me giré para irme escuché: espera, dale también 2 granadas. Sosteniendo las granadas, me quedé allí desconcertado.
el hombre con un cigarrillo de repente se rió. Señorita, ¿para qué necesita esto? Mantuve la cabeza gacha. En silencio, preguntó de nuevo. ¿Sabe cómo usarlos? Respondí en voz baja. Los he visto usados en la televisión. Se burló. Muy bien. Entonces, estaba feliz de haber asegurado las armas, pero al regresar a la villa, me encontré con una visión desagradable. Jason y Cindy estaban en la puerta de mi villa y vi a Jason tratando de abrirla con una palanca. Estaba casi lívido. Esa era una puerta en la que gasté $100.000. Los zombies ni siquiera han llegado y si te atreves a dañarla, te dispararé en el acto. Tener un arma me dio una nueva sensación de audacia. Atrapados en el acto, se detuvieron momentáneamente avergonzados, pero Jason rápidamente me acusó con urgencia. Jenny, escuché del consejero que estabas gravemente enferma con cáncer cerebral. ¿Por qué no me lo dijiste? Agregó Cindy. Sí, Jenny, porque nos bloqueaste. ¿Sabes lo preocupados que estábamos? Se quedaron allí como si estuvieran en un terreno moral superior, bañados en santurronería. Oh, entonces tengo cáncer cerebral. ¿Lo tengo? Si no fuera por el cáncer en mi cerebro, habría acogido a estos dos ingratos durante 3 años en mi vida pasada. Su urgencia ahora, ¿de verdad creían que no podía ver la emoción en sus ojos? Sin herederos de mi patrimonio, si moría, podrían reclamar mi villa como suya. Desafortunadamente para ellos, con el apocalipsis a solo una semana de distancia, cada segundo cuenta para mí ahora. No tenía tiempo para lidiar con ellos y quería entrar en la casa, pero entonces escuché la extraña voz de Jason desde atrás. Jenny, ¿por qué hiciste que la casa se viera así? Mi corazón dio un vuelco. Tal vez tiene miedo de que la descuarticen por no pagar un préstamo con altos intereses. La voz escalofriante resonó en mis oídos, no solo haciendo que mi corazón se saltara un latido, sino que casi lo detuvo por completo. Era el notorio líder de la pandilla, Ken. Tal como sospechaba, esta joven desapareció en el aire después de pedirnos dinero prestado. Uno de sus secuaces me señaló y exclamó. Jason y Cindy me miraban desconcertados. Jenny, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de préstamo con intereses altos pediste? Al ver sus expresiones preocupadas, uno podría pensar que había manipulado los ahorros de toda su vida. Inventé una historia en el momento, me enfermé y gasté todo el dinero en gastos médicos. No quería hipotecar la casa que me dejaron mis padres, así que pedí un préstamo de 5 millones a una tasa de interés alta para cubrir los costos médicos. 5 millones. Jason y Cindy estaban conmocionados, pero antes de que pudieran decir nada, el líder de la pandilla chasqueó la lengua con impaciencia. Su presencia era abrumadoramente intimidante. En un instante, Jason, Cindy y yo nos alineamos obedientemente como pollitos, casi listos para inclinarnos y saludarlo cortésmente como tío. ¿Pueden ustedes dos ayudarla a pagar el préstamo?, les preguntó. Jason y Cindy negaron con la cabeza con expresiones complejas. El líder de la pandilla se burló. Entonces, ¿qué esperan? Lárguense, a menos que quieran terminar lisiados como ella. Jason y Cindy se escaparon rápidamente, dejándome solo y vulnerable en la brisa. Jenny, deudora número 001, tomaste un préstamo de 500,000 de nuestro servicio de préstamos de dinero rápido, con una tasa de interés compuesta de 10. Hoy es el día de pago. Bastante atrevida de tu parte, jovencita, usando mi dinero para comprarme armas. Hora de pagar, dijo el líder de la pandilla, sosteniendo un cigarrillo en su boca y un libro de contabilidad en su mano, listo para cobrar la deuda. Juro por el cielo que nunca he tomado un préstamo tan despiadado. Sospeché que el líder de la pandilla se estaba burlando de mí, pero no me atreví a decir una palabra. Con menos de una semana para un brote, aparte de las aves vivas y los mariscos que pedí, solo me faltaba el sistema de purificación de agua. Hice los cálculos, sintiéndome un poco desolado. Los cálculos eran ajustados. Olvídate de 50,000, ni siquiera pude reunir 500. Saqué una granada de mano de mi bolsillo. Hermano mayor, ¿esto funcionaría como pago?, pregunté. El líder de la pandilla miró la granada en mi mano. Usando lo mismo que te di para saldar la deuda. Jenny, ¿tienes agallas?, respondí modestamente. ¿Es algo, no? ¿De quién más pediste prestado? No lo recuerdo. El líder de la pandilla Cr. Y con acento de nuevo. Vaya, realmente eres algo. Al final, el líder de la pandilla no recibió nada de dinero e incluso dejó 2 cubos de pintura roja cuando se fue. Afirmó que eran demasiado pesados y no se molestó en llevárselos. Sus subordinados mencionaron que llevar pintura era estándar cuando salían a cobrar deudas, pero nunca habían visto una villa fortificada como la mía. No necesitaba una mano de pintura para verse deteriorada. Mirando mi arquitectura de estilo chino posmoderno, me burlé con frialdad, igual que el líder de la pandilla. ¿Qué saben ellos? Cargué felizmente la pintura en un carrito y la llevé adentro. Esta cosa es valiosa.
el olor a pintura puede adormecer el sentido del olfato del zombi, qué ganancia inesperada, el líder de la pandilla vino a cobrar deudas otra vez, esta vez solo. Estaba cavando una zanja frente a mi villa cuando llegó, a contraluz, no pude ver su expresión mientras me quedé de pie cubierto de tierra en el trinchera, parecía que no tenía intención de enterrarme vivo, así que continué colocando líneas de pesca y retorciendo cuerdas de cáñamo en la trinchera, decidido a detener a todos los zombis en esta barricada final. Después de un tiempo, se fue sin decir una palabra. Qué hombre más extraño, con menos de 3 días hasta el brote zombi. Mis preparativos entraron en el sprint final, los polluelos, patitos y lechones que compré estaban todos encerrados y los peces, camarones y cangrejos fueron colocados en un estanque cavado por alguien en mi patio trasero. El equipo personalizado de purificación y destilación de agua estaba en su lugar, asegurando mi suministro de agua para las últimas etapas del apocalipsis. Debido al gran volumen, los productos que pedí en línea tuvieron algunos problemas de postventa. De mala gana, opté por un reembolso. Esto me dejó algo de efectivo extra, incluido mi último límite de tarjeta de crédito. Me preparé para hacer un último viaje de compras justo a tiempo. Según mi plan, pasaría la mayor parte de los primeros 3 años del apocalipsis en mi villa para entretenerme. Descargué un montón de novelas, películas y juegos en todos los dispositivos electrónicos de casa, incluidos televisores, computadoras, tabletas, un Switch y una PS5, en el mercado de libros usados de la ciudad. Compré un camión lleno de cómics y revistas obsoletas por peso, planeando usarlos para leer y luego como leña. Estos ayudarían a pasar el tiempo durante mis días solitarios en el apocalipsis. En mi vida anterior, siempre era yo quien salía a buscar comida, mientras Cindy y Jason ponían excusas, una por miedo, la otra alegando proteger nuestros suministros. Esta vez me negué a ser el santo sacrificial de nuevo. Primero conduje la vieja camioneta comercial de mi papá para cargar docenas de barriles de diésel. Era difícil de conseguir, pero necesitaba combustible para mis 2 vehículos, una camioneta pequeña y una camioneta. Luego me dirigí al supermercado más grande de la ciudad en la camioneta. Había calculado cuidadosamente, con el efectivo en mano y la nueva tarjeta bancaria, podría gastar un total de 200,000. Planeé gastarlo todo. Me hice pasar por el dueño de un pequeño supermercado abasteciéndose y revisé mis suministros ya acumulados en busca de cualquier faltante. Mi enfoque esta vez estaba en vegetales verdes perecederos. Planeé almacenar la mitad en refrigeración y encurtir el resto. Los estropeados aún podrían alimentar a mis pollos, patos y gansos. El gerente del supermercado estaba encantado con un cliente como yo aumentando su PI. Incluso gentilmente me asignó un cargador robusto para ayudarme. Sin embargo, al ver al cargador, me quedé en silencio por un segundo, reconociendo la figura familiar con un escalofrío en mi pierna. Era el líder de la pandilla otra vez. Este no era solo un cargador, el gerente sin saberlo me había entregado una pesadilla. Su mirada aguda tenía una advertencia como si dijera habla fuera de turno y estás muerto, pero allí estaba en realidad ayudándome a mover suministros. Vestido con un uniforme de supermercado, su aura de matón atenuada, haciéndolo parecer casi ingenuo, escuché al gerente llamarlo Ken, viendo a un notorio jefe del mercado negro en realidad transportando mercancías para mí, sus músculos flexionándose con cada movimiento. Desafió mi compostura. Finalmente se ha hundido tu negocio de préstamos abusivos. Mira mi boca sucia, siempre revolviendo la olla. Me lanzó una mirada de reojo. Incluso si lo ha hecho, todavía me debes dinero. Ah, sí, asentí con indiferencia. Con solo 2 días hasta el fin del mundo, 500,000 yuanes podrían no compararse ni siquiera con una bolsa de arroz. Tengo todo lo que necesito. Tal vez mi falta de devoción y servilismo hizo que Ken detuviera repentinamente lo que estaba haciendo. Me frunció el ceño y preguntó, ¿tienes cáncer cerebral? Luché sintiendo que si decía que sí, parecería una persona terrible que lo engañó por dinero y favores en mi lecho de muerte. Finalmente, mi conciencia me golpeó. Estoy bien, solo los estaba engañando. La expresión de Ken era ilegible, porque susurré. Me hicieron cosas malas. Ken asintió, su tono feroz. Bien, si no devuelves el dinero, te matarte. ¿Este hombre es alérgico al romance? ¿Cómo podía seguir pensando en esto en un ambiente tan triste? Después de mover las cosas, estaba lista para irme. De repente preguntó, Jenny, ¿qué harías si te encuentras con alguien que te ha lastimado profundamente antes? Pensé por un momento y dije seriamente, no siempre puedes pensar en devolver el mordisco si un perro te muerde. Seguiré viviendo mi vida a mi propio ritmo, pero si intentan lastimarme de nuevo, atacaré primero. Ken sonrió. Una sonrisa que me recordó al galán de la secundaria del que una vez estuve enamorada, pura, clara, deslumbrante para mis ojos. Rápidamente aparté la mirada cuando me miró, desconcertada. Cuando estaba a punto de separarme de Ken, de repente me dijo,
Pequeña estafadora, no. Salgas más después de que regreses. Esta vez, sentada en el auto desconcertada, ladeé la cabeza. De repente, las noticias en la televisión del supermercado comenzaron a transmitirse. Actualmente, un nuevo virus se está propagando en nuestra ciudad. Por favor, use máscaras cuando salga y evite lugares concurridos. Bruscamente giré la cabeza para mirar a Ken, su mirada enigmática, sus labios se separaron en silencio mientras me decía, vete. Presa del pánico, conduje a casa, creyendo que lo había planeado todo a fondo. Sin embargo, había pasado por alto algo. El apocalipsis podría no llegar en un instante. Tal vez en las ciudades universitarias y centros urbanos densamente poblados, ya habían surgido señales de lo que estaba por venir. Una vez en casa, inmediatamente encendí el generador, electrifiqué las cercas exteriores de la villa y aseguré los tablones de madera a través de la zanja. Acostado en la cama, sentí una mezcla de emociones y soñé con Ken, su mirada enigmática acechando mis pensamientos. Esa noche apenas dormí, con solo 2 días para el brote zombie, no me atreví a salir de casa otra vez. Comencé a contar mis preparativos finales y, considerando todos los suministros que tenía, ideé un plan de 10 años. Solo a través del uso disciplinado y restringido de los recursos se podría sobrevivir en este nuevo mundo. Llevar un diario era un hábito mío, por lo que esta tarea no fue particularmente difícil para mí. La mayoría de mi comida se echaría a perder en 1 o 2 años, aunque la congelación podría para ralentizar este proceso. Gracias a los conservantes, los fideos instantáneos, los alimentos enlatados y las galletas comprimidas almacenadas durarían mucho más tiempo. Sin embargo, después de 5 años, los productos de la ganadería y la acuicultura tendrían que convertirse en mis principales fuentes de alimento. Afortunadamente, después de haber ayudado a mi abuela con los pollos y los patos y de haber cosechado cultivos en mi infancia, tenía algo de experiencia relevante. El jardín de la villa era demasiado pequeño para un invernadero, pero logré improvisar algo más simple por mí mismo. Después de registrar todo, fui a la cocina a encurtir la gran cantidad de verduras que había comprado el día anterior en salsas. Mientras observaba las verduras que llenaban la cocina, la figura de Ken apareció de repente en mi mente. Negué con la cabeza, deja de pensar en eso. Jenny, se podría haber sido tu último encuentro con él. En un apocalipsis donde la vida es barata, todos luchan solo por sobrevivir. Solo quería pasar desapercibido en mi villa y Ken, desde el momento en que lo conocí, supe que era del tipo que forja nuevas fronteras. Pertenecía a un mundo diferente al mío. Guardé los encurtidos verduras en el sótano de la villa. Después de un día ajetreado, me di un capricho generoso. A pesar de acumular tanto, no pude evitar darme un pequeño capricho. La cena fueron pimientos agridulces, gambas estofadas y sopa de costillas de cerdo con melón de invierno, que sabía fantástica incluso. O si no había espacio para la creatividad en los próximos años, mis habilidades culinarias no se habían oxidado. Las experiencias pasadas durante el apocalipsis me hicieron apreciar particularmente la comida. Y terminé todos los platos con 2 tazones de arroz. Después de la cena, comencé a ver una serie compulsivamente. Mientras la veía, sentí que era una lástima, si no cambiaba a la visualización avanzada ahora, esta serie simplemente se desvanecería. La enorme brecha entre los protagonistas masculinos y femeninos terminarán juntos al final. Es tan frustrante no saberlo. Justo cuando la trama llegaba a su clímax, gritos ruidosos vinieron repentinamente desde afuera. Jenny, abre la puerta. Jenny, algo terrible ha sucedido, déjanos entrar. Eran Jason y Cindy. Mi rostro se ensombreció y una tristeza se asentó en mis ojos. Al salir de la habitación, tomé el arma que le había comprado a Ken. Toda la villa estaba fortificada, hermética. Me acerqué a la puerta, a solo una pared de ellos. Al escucharme abrir la puerta, Jason y Cindy se pusieron frenéticos, gritaron, Jenny, abre la puerta, rápido. Permanecí en silencio, suplicó Cindy. Jenny, han aparecido zombies en la ciudad universitaria, como en las películas. Apenas escapamos. Por favor, déjanos entrar, agregó Jason. Sí, Jenny, es demasiado peligroso para una mujer vivir sola en los suburbios. Déjanos entrar, te protegeré. No pude evitar soltar una risa sarcástica. Protégeme. La audacia de esa declaración, al escuchar mi voz. Sus gritos se intensificaron aún más. De repente se callaron. La voz de Jason llegó desde detrás de la puerta. Jenny, ¿por qué no déjanos entrar? ¿Cómo puedes quedarte de brazos cruzados sin hacer nada? ¿Sabes algo? ¿Y tu villa? ¿Por qué la convertiste de repente en este estado? A través de la gruesa puerta, incluso pude sentir el tono siniestro y el resentimiento en su voz. La pregunta de Ken apareció en mi mente. Anteriormente siempre me había preocupado ser el objetivo de la policía, pero ahora,
creo que es el momento. La puerta que mandé a medida constaba de 3 capas, la exterior era una reja de seguridad de acero inoxidable, la capa intermedia era una malla de alambre electrificada, y la más interna era la propia puerta. De repente abrí la puerta, y la maldad maquinadora en los ojos de Jason y Cindy aún era evidente, demasiado tarde para ocultarla. Jason y Cindy tenían numerosas heridas. Estaba bastante satisfecho con los resultados de las trampas que había tendido. Al verme se tensaron por un momento, luego inmediatamente pusieron sonrisas aduladoras. Les devolví la sonrisa y luego levanté el arma en mi mano. Van, simplemente pronuncié un insulto, y Jason y Cindy estaban aterrorizados. Jason incluso grité y me escondí detrás de Cindy, viéndolos tan indefensos, de repente lo encontré todo bastante aburrido, ¿realmente quería mancharme las manos con la sangre de personas tan despreciables? Elegí reconciliarme conmigo mismo, considerarme un santo, ignorando sus caras de sorpresa, cerré la puerta y me fui. Esa noche dormí inusualmente profundamente, sin embargo, en medio de la noche pensé que escuché algo en mi estado de medio despertar, pero cuando me levanté para verificar al día siguiente no encontré nada. Hoy marca el brote total de zombies en mi vida pasada. Pasé todo el día frente al televisor, viendo cómo cada estación que todavía transmitía normalmente se convertía en un programa de noticias o estática. El mundo pareció cambiar en un instante. Por la noche encendí el programa de televisión serializado que estaba viendo ayer, y efectivamente, no estaba actualizado. En ese momento, si bien sentí una sensación de resolución, también hubo una ligera sensación de arrepentimiento. Mi vida solitaria en el mundo postapocalíptico había comenzado oficialmente. Mi villa se encuentra en una zona remota. En mi vida anterior, rara vez había zombies, y esta vez con mis preparativos ni siquiera he visto la cara de un zombi todavía. Solo ocasionalmente el sonido retumbante de los vehículos que pasan me tensa de repente. En este mundo postapocalíptico, la malicia de los humanos puede ser incluso más aterradora que los zombis. De repente me di cuenta de que había un pequeño problema con los pollos y patos que había comprado. Al ver 4 o 5 pollos y patos del mismo lote que seguían comiendo pero no crecían, me quedé en silencio. Pensé, tal vez debería comérmelos hoy. No está funcionando solo alimentarlos sin que crezcan. ¿Qué tipo de hogar podría soportar tal consumo? Pero considerando lo precioso que son las aves de corral vivas, con cautela me conecté a Internet para investigar un poco. En los primeros días del apocalipsis, muchos sitios web estaban abandonados, pero algunos aún eran accesibles. Después de buscar un poco descubrí que entre mi lote de pollos y patos de carne, 2 patos Rouen y 2 pollos Cornish se habían mezclado de alguna manera. Me pregunté, habían sido atrapados por error en su camino a fugarse, así que decidí comerme a estas pocas criaturas que no crecían esa noche. Afilando mi cuchillo, cada uno puso un huevo para mí, dudando por un momento, maravillándome de la grandeza de la vida de la naturaleza y el instinto de supervivencia de los animales. Dejé el cuchillo de cocina y saqué la incubadora de huevos que había comprado con anticipación. Me fascinó la eclosión de huevos, cada mañana. Tan pronto como me despierto, no puedo evitar revisar esos 2 huevos. Una semana después, iluminé los huevos bajo una lámpara, viendo el corazón que latía débilmente y los vasos sanguíneos que se expandían gradualmente en el interior. Mis ojos inesperadamente se llenaron de lágrimas. En un mundo postapocalíptico, una nueva vida siempre trae alegría. En los días que siguieron, fui como una madre gallina diligente. El tiempo de eclosión y el entorno de los pollos rad y los patos de maíz difieren mucho. Los pollos rad tardan 16 días, mientras que los patos de maíz tardan 26 días, y requieren una mayor humedad del aire que los pollos. Todos los días, registré meticulosamente las condiciones de estos 2 huevos. Medio mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. Esta mañana, como parte de mi rutina, fui a revisar mis huevos. El huevo de gallina rad estaba cerca de eclosionar, pero no había señales de movimiento. Preocupado de que pudiera asfixiarse, cuidadosamente hice un pequeño agujero en la cáscara. Con pinzas pasé todo el día en cuclillas cerca, demasiado ansioso para comer. Cuando vi el pequeño pico de la gallina rad asomándose por el agujero que había hecho, no pude evitar llorar de alegría. Nació la pequeña gallina rad y la llamé grano de reserva número 1, traje a su madre para que la viera, pero estaba demasiado absorta en el amor y no tenía interés en la crianza. Me dio una mirada a medias y después de ofrecer otro huevo como tarifa de protección, batió sus alas y se fue. Mirando el grano de reserva número 1 y un huevo nuevo todavía caliente al tacto en mi mano, pensé ferozmente hoy, asalto tu nido. Finalmente, marqué el nuevo huevo y lo puse en la incubadora. Después de revisar al pato núcleo, que todavía estaba temprano para la eclosión,
Salí a regar las frutas y verduras en mi jardín. A mitad de camino, de repente escuché los gritos de un zombi afuera. Mi ánimo se levantó de inmediato. Era un zombi vivo y en movimiento. Este zombi podría muy bien ser él. Primero que he visto desde que comenzó el apocalipsis. Emocionado, abrí la puerta interior y encontré al zombi tropezando, sin extremidades afuera, y extrañamente sentí una sensación de familiaridad, viviendo solo durante tanto tiempo. Incluso un zombi parecía atractivo, pero la novedad se desvaneció rápidamente e inmediatamente me di la vuelta para buscar mi machete. Curiosamente, cuando regresé el zombi no estaba por ningún lado. Desconcertado, me pregunté si se había alejado a otro lugar. Miré a mi alrededor y no vi señales del zombi. De mala gana bajé mi cuchillo, aunque estaba ansioso por algo de acción. Claramente prefería mi estilo de vida relajado actual. El pollo Rad creció rápidamente, capaz de caminar y alimentarse sola en menos de una semana. Era una niña, disfrutaba corriendo por la casa dejando un pequeño montón de excremento como marca de su visita. Linda y exasperante. Cuando llegó el día de que naciera el pato principal, resultó mucho más desafiante que con él. Pollo Rad, afortunadamente con algo de experiencia, aunque lleno de peligros, terminé con éxito con un niño grande de una especie diferente sin relación de sangre conmigo. Recientemente se presentó un problema muy real. Sentado solemnemente en mi huerto, reflexioné sobre los culpables que ahora forman pandillas ante mis ojos. Habían pasado casi 2 meses desde el nacimiento de la reserva gris número 1 y los pollos Rad maduran en solo 1 mes y medio, agregando las ofrendas diarias iniciales de los pollos Rad. Tengo casi 30 pollos, pronto expandiré aún más mi bandada con sus huevos diarios. Me obligué con acento a detener este cálculo aterrador, mientras me preocupaba cómo manejar los pollos. Yo mismo había nacido. Una voz vino repentinamente desde afuera. Hola, préstamos de dinero rápido, aquí para cobrar dinero, deudor 001. Cuando planeas pagar, me giré bruscamente, reprimiendo mi sorpresa, y pregunté, ¿quién es la persona afuera? Claramente impaciente, lo imaginé burlándose con un cigarrillo en la boca. Su acreedor. Abrí la pequeña ventana de la puerta, mirando a través de las capas de malla de alambre a la persona afuera. Tal vez mi mirada incrédula era demasiado divertida. Inconscientemente rió, cegado momentáneamente. Mi expresión se volvió aún más desconcertada. Ken sacó su libro de contabilidad. La gerente de cuentas Jenny, titular de la cuenta 001, actualmente tiene 3 periodos de retraso con interés compuesto. Necesita pagar un total de 200,000 este periodo. Al ver mi expresión compleja, levantó una ceja. ¿Hay algún problema? Respondí. Puede que parezca tonto en tus ojos, pero no estoy ciego. Con un gesto salvaje, Ken se burló y me mostró el libro de contabilidad vacío. Entonces, ¿no vas a pagar? Asentí con seriedad. No tengo el dinero. En ese momento, una gallina corriendo pasó sobre mi pie, dejando una masa de excremento de gallina en mi zapato. Impulsada por la desesperación, agarré al pequeño pollo y se lo pasé por la pequeña ventana hacia Ken, justo cuando mi mano estaba a punto de tocar la malla de alambre de alto voltaje. De repente frunció el ceño. Espera. Esta fue la primera vez que vi a Ken levantar la voz. Sobresaltado, mis pantorrillas temblaron incontrolablemente. Cuando volví a extender la mano, frunció los labios, viendo la gallina en celo en mi palma abierta. Sus cejas casi se retorcieron en nudos. Pensando que no estaba satisfecho con mi ofrenda, empujé fuerte. No subestimes a esta gallina. Se reproduce rápidamente, produce una nidada cada mes y medio. Además, sabe casi como una gallina normal. Muy delicioso. Ken, la pequeña gallina en mi palma se miró fijamente, aparentemente todavía sin impresionarse. No tuve más remedio que agarrar algunas más, esperando ganármela con la cantidad. A través de la puerta, le entregué las gallinas una por una. Instándolo, le dije, tómalas, rápido. Como una madre demasiado entusiasta vigilando. Después de un breve silencio, Ken tomó las gallinas. En el momento en que nuestros dedos se tocaron, sentí un ligero ardor. Finalmente, con demasiadas gallinas para sostener, Ken las metió en sus bolsillos. Mientras Ken se alejaba, vi a la gallina número 1 asomándose de su bolsillo. Ladeó la cabeza, mirándome, sus alas aleteando contra su pecho como si cuestionara mi conciencia. Cuando Ken se fue, comentó, estos solo contarán como interés. Después de tratar con Ken, respiré aliviado. Estaba bastante contento. El problema de las gallinas en celo desbordante se resolvió perfectamente. Hoy es el año nuevo lunar de nuestro país. El manzano, que planté en el patio trasero, también dio la bienvenida a su día de cosecha. Al escuchar el sonido familiar de los números arrastrando afuera, miré por la mirilla y abrí la puerta, viendo mi atuendo. Ken se detuvo por un segundo. ¿Qué estás haciendo? Su tono incierto. Miré mi chaqueta floreada y toqué mi pañuelo verde, mi mano cubierta de ceniza. Estoy recogiendo manzanas.
parecía escéptico, pregunté, ¿aquí para cobrar la deuda otra vez? Ken asintió, sonreí, qué coincidencia, le entregué una bolsa de manzanas. Vamos a compensar la deuda. Con estas manzanas simbolizando la paz, deseándote seguridad, tomó las manzanas y antes de irse, dijo de espaldas a mí, «Feliz año nuevo», hice una pausa, respondiendo suavemente, «Feliz año nuevo», desde que fallecieron mis padres. Me había acostumbrado a pasar el año nuevo solo. En estos tiempos apocalípticos, los recursos son preciosos, así que no me permití el lujo y preparé algunos platos delicados, saqué las salchichas que había hecho con mi prensa, que habían estado colgadas por un tiempo. El sabor es bastante bueno. Tal vez pueda usar esto para saldar mis deudas la próxima vez que Ken venga. De repente me di cuenta de que Ken parecía especialmente fácil de engañar. Unas pocas manzanas fueron suficientes para enviarlo de regreso. Espero que se quede así, amén. Por la noche saqué un libro viejo que había hurgado antes del apocalipsis, y lo leí con gran interés. Después de encender la luz por un rato y terminar mis notas de lectura, me fui a la cama temprano. Esa noche tuve un buen sueño. En el sueño, estaban mis padres que habían fallecido prematuramente y no había zombis. El tiempo vuela y a medida que avanza el año, nos dirigimos hacia abril. Recientemente me sorprendió encontrar renacuajos en mi estanque. Para cuando los vi, ya tenían cola y les habían empezado a crecer las patas traseras. Así que, déjenme hablar de un tema muy controvertido desde la perspectiva del origen del universo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No hay ranas en mi estanque, así que, ¿de dónde salieron estos renacuajos? Preocupado de que los peces se los comieran, reservé un área separada del estanque para ellos. En los días siguientes esperé ansiosamente que mis renacuajos se convirtieran en ranas toro, que eventualmente se convertirían en ranas toro de pimienta en escabeche. Eso fue hasta que apareció Ken. De nuevo, cuando mencioné que la próxima vez podría ofrecerle algunas ranas toro, se quedó en silencio por un segundo, luego con una mirada indescriptible dijo, «Jenny, sabes, los renacuajos de marzo a abril son todos sapos». Lentamente abrí los ojos con sorpresa, furiosa, cerré la puerta de golpe aislando la risa burlona de Ken detrás de ella, y me negué rotundamente a proporcionarle nada esta vez. Si yo no puedo tener ranas toro, tú tampoco, nadie puede salirse con la suya. Revisé el único sitio web funcional restante. De hecho, los renacuajos de principios de primavera en marzo y abril son todos sapos. Los renacuajos de rana no están hasta mayo. Cada invierno, los sapos se entierran en el barro para hibernar en cuevas. Cavan con sus patas traseras bien desarrolladas. Parece que al comienzo de este periodo apocalíptico, algunos sapos deben haber hibernado en mi estanque de mala gana. Tuve que sacar todos estos renacuajos, aunque los sapos son beneficiosos para los cultivos. Realmente no puedo soportar su apariencia. Justo cuando había embolsado todos los renacuajos y me preguntaba cómo lidiar con ellos, de repente escuché desde afuera, «Una vez que los hayas sacado todos, dámelos, te haré un trato esta vez, considéralo interés». Era Ken, aún no se había ido cuando le entregué la bolsa. Le pregunté con curiosidad, «¿Para qué necesitas estos renacuajos?» Sonrió, «Para cultivarlos y luego ir a comer carne de cisne». Siempre se veía bien, aún mejor cuando sonreía. De repente, estaba esperando con ansia su próxima visita para cobrar una deuda. Últimamente he notado un aumento de zombis. Esto es inusual. En la vida anterior, tal situación no ocurriría hasta el tercer año. Si los zombis son cada vez más frecuentes incluso en un lugar tan remoto, me pregunto cómo será en las ciudades. Usando mis binoculares, revisé el área cercana en busca de alguna anomalía. Después de asegurarme de que todo estuviera despejado y tomar mi machete, rápidamente abatí a todos los zombis que deambulaban cerca de mi villa. No fue difícil para mí. Después de que mis padres fallecieron, comencé a practicar lucha libre. No es por presumir, pero en nuestra zona, en la categoría de 52 kilogramos, soy imbatible. Cuando Ken llegó, me vio cortar el medio cerebro del último zombi con la misma naturalidad con la que cortaría verduras. El cerebro rebotó un par de veces. Después de golpear el suelo, esparciendo su contenido por el camino, Ken y yo enfocamos nuestra mirada en ese cerebro que rebotaba e incluso asentimos ligeramente al ritmo de sus rebotes. Consciente de la mirada de Ken, sonreí tímidamente. La hoja de mi gran machete aún goteaba un fluido desconocido. El ambiente era extrañamente cómico. Ken me vio entrar en la casa y dudé en invitarlo, pero el estado del mundo me hizo contenerme afortunadamente. Ken parecía desdeñar el sabor de mi fortaleza y no mostró ningún deseo de entrar. Él y yo habíamos llegado a algún tipo de entendimiento. Él vendría de vez en cuando y yo tendría el tributo listo con antelación. Esta vez había preparado una canasta de papas. Era junio. Era la temporada en que las patatas estaban maduras, pero sorprendentemente no las cosechó.
La miré con incredulidad preguntándome si se había vuelto loco. ¿Cómo podía ser esto el apocalipsis? Ni siquiera le importaban las patatas. ¿Qué clase de arrogancia era esta? Y todo lo que dijo fue: Jenny, no salgas más últimamente. No te preocupes por los zombis de afuera, alguien se encargará de ellos. Parpadeé, sin entender bien su punto. Alguien se encargará. Eso significa que la administración de la propiedad vendrá con una carretilla elevadora para sacar a los zombis. Ken me miró fijamente. Su mirada me hizo sentir como si no fuera más que madera podrida. Cuando Ken se fue, las palabras que dijo inexplicablemente hicieron que mi corazón se agitara de ansiedad. La ansiedad me inquietaba. Y de repente me arrepentí de no haber dicho nada cuando se fue, solo observando estúpidamente. De vuelta en la villa, me moví por cada habitación, revisando repetidamente mis suministros, como si esa fuera la única forma de sentirme algo segura. En los días que siguieron, las visitas de Ken se volvieron cada vez más infrecuentes. A veces, tuve que reponer los suministros que había preparado. Debido a la larga espera, corrían el riesgo de pudrirse y echarse a perder, hasta que, después de 3 meses sin señales de él, volví por completo a mi vida solitaria, sin tener que preocuparme más por los suministros. Las frutas y verduras que planté estaban madurando en orden, y mis suministros comenzaron a crecer positivamente. Me volví como una ardilla incansable, almacenando el exceso de comida por varios medios para prepararme para el segundo invierno. Desde que comenzó el apocalipsis, vivir solo era realmente demasiado solitario, incluso en un mundo escaso de recursos. No pude evitar adoptar una mascota. Era un pato resfriado que había nacido temprano, al que llamé Dada. Todas las mañanas, Dada me picoteaba para despertarme junto a mi cama. Cuando sus pequeños ojos de judías verdes me miraban, se sentía como si me estuvieras animando con mis borradores. Los patos resfriados no comen mucho. Una vez que crecen, comen 3 comidas al día, y además de alimento especial para patos, agregaría algunas verduras en mal estado. Dada no era exigente, era como un triturador de basura. Estaba muy satisfecho con su practicidad. Antes del inicio oficial del invierno, Ken apareció nuevamente en ese momento. Estaba cosechando rábanos, imaginando todos los platos y encurtidos que podría hacer con cada rábano grande y regordete. Apareció en la puerta sin hacer ruido, y como si tuviera un sexto sentido. Me apresuré a abrirla. Cuando vi a Ken, se veía más delgado y oscuro. El olor a sangre y tristeza de su cuerpo parecía demasiado denso para disiparse. Parecía muy cansado. Pregunté tentativamente: ¿estás aquí para cobrar una deuda? Negó con la cabeza. Vine a verte en ese momento. Sentí que mi corazón iba a saltar por mi garganta. Miró mis ojos repentinamente abiertos y curvó ligeramente las comisuras de su boca, justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse. De repente hablé: Ken, ¿te gustaría entrar un rato? Se giró para mirarme, frunciendo el ceño. Jenny, todavía no he aprendido. Su repentina severidad me hizo sentir agria y agraviada. Ken se fue, y sentí que esta vez podría no volver nunca. Pasó otro invierno. En invierno hay pocas verduras verdes disponibles para el consumo. El repollo, las espinacas y los rábanos son algunos de los pocos que pueden soportar el frío. Los lechones que había comprado antes del apocalipsis habían crecido y producido 2 camadas, y una vez que comenzaron a reproducirse, fue incontrolable. Mi jardín gradualmente se llenó y el olor era tan abrumador que zumbaba en mi cabeza todo el día. Finalmente, considerando el espacio limitado, decidí poner mis ojos en mi pocilga. Sacrificar un cerdo solo no es una tarea fácil. El jabalí, regordete por mi cuidado, estaba atado de forma segura mientras pisaba su cabeza para mantenerlo en su lugar. Un movimiento rápido de mi mano hizo bajar el cuchillo, acabando con su vida. Dividí meticulosamente todo el cerdo en sus diferentes partes, las limpié y las almacené por separado. Esta tarea no fue nada fácil para mí. Un jabalí adulto de aproximadamente 1 año pesa alrededor de 400 o 500 kilogramos. Sin mencionar el cerdo, solo los órganos pesaban alrededor de 50 kilogramos. Su fuerte olor era tan intenso que incluso los zombis sacudirían la cabeza si lo vieran. Después de 2 días continuos de trabajo, finalmente terminé de procesar todo el cerdo. Para cuando terminé me di cuenta de que inconscientemente había reservado una porción. Mirando los 50 kilogramos adicionales de cerdo y despojos que había reservado, me quedé en silencio por un momento. Luego los coloqué en una sección separada del congelador. Como se acercaba el año nuevo, elegí un trozo de panceta e intestinos de cerdo con forma perfecta para hacer cerdo asado. Con la buena carne restante, envolví muchas albóndigas rellenas de cerdo y cebollas verdes, cerdo con repollo y cerdo con repollo encurtido. Hice la masa y extendí las envolturas yo mismo, dando forma a cada albóndiga como un pequeño lingote, regordete y digno de babear. Naturalmente, la celebración del Año Nuevo no estaría completa sin platos fritos. Me encanta comer berenjenas rellenas fritas y raíz de loto, así como crujientes bocados de cerdo.
Saqué del congelador las berenjenas que coseché este verano. En cuanto a las raíces de loto, dudé un poco. Para mí las plantas acuáticas como el loto son demasiado exigentes para crecer, y comerlas significaba tener menos. Cuando todo estuvo hecho, mirando hacia atrás, me di cuenta de que había preparado más este año en comparación con el anterior. En medio de los zombis aullando fuera de la villa, el año nuevo llegó silenciosamente. Aunque estaba solo en la villa, podía sentir que la propagación de zombis esta vez era más severa que en mi vida anterior. No sabía qué estaba sucediendo afuera, pero esperaba que la ola de zombis no llegara a mi villa. Más allá de eso, no había nada que pudiera hacer. Este año nuevo, debido a los tiempos turbulentos, no sentí una pizca de alegría. Después de terminar la cena de Nochevieja solo y limpiar las sobras, como el año pasado, abrí un nuevo libro, pero cuando cayó la noche por completo, el libro permaneció en su página de título. De repente un rugido familiar vino de afuera, y salí corriendo de la casa con una alegría tardía en mi rostro. Justo cuando salí, de repente me detuve, frunciendo el ceño, me di la vuelta para agarrar mis binoculares y miré hacia afuera. Solo para ver que no era Ken en el auto, inmediatamente activé la puerta eléctrica de alto voltaje de la villa. Para ahorrar electricidad, las luces de la villa estaban apagadas, y observé a la gente en el auto a través de mis binoculares desde las sombras. Me parecía familiar, era el mismo subordinado que había venido con Ken a cobrar deudas antes. Él fue el que gruñó mientras bajaba esos 2 cubos de pintura roja. Viéndolo salir del auto, amartillé mi pistola, inesperadamente, después de salir. No se acercó a mi villa, en cambio, levantó las manos en alto, y cuando abrió las palmas, vi un pequeño pollo brillante, con la cabeza en alto. Sus pequeños ojos del tamaño de semillas de sésamo, miraban con desdén a los tontos humanos que lo rodeaban. Viendo lo bien alimentado que parecía, como si estuviera acostumbrado a vivir en el lujo, yo abrió la puerta. Separados por la cerca de alto voltaje, el subordinado y yo nos miramos fijamente. Dijo que se llamaba Jack, un confidente cercano de Ken. Luego me mostró las fichas que Ken había enviado con él: un frailecillo, una manzana, un tomate y un sapo. Parece que Ken realmente logró criar esos renacuajos. Después de todo, después de mostrármelo, guardó cuidadosamente estos tesoros en su bolso. Tenía curiosidad por saber por qué Ken había enviado a Jack. Sin embargo, lo que Jack hizo a continuación me dejó completamente atónito. Sacó un libro de contabilidad familiar y en blanco que siempre estaba con Ken, y justo ante mis ojos, lo rompió en pedazos. Fue como si estuviera cortando el vínculo ya tenue entre Ken y yo, de una vez por todas. Luego, me miró con seriedad y dijo, en las propias palabras de Ken: muerto o no 001, Jenny, tus deudas están completamente pagadas de ahora en adelante. No hay lazos entre nosotros. Después de decir eso, ignorando mi expresión de asombro, se giró y se fue. Mientras comenzaba a alejarse, entré en pánico y me olvidé del problema del alto voltaje. Mientras comenzaba a perseguirlo, Jack se dio la vuelta asustado y exclamó, despacio. Estaba desconcertado sobre cómo sabía el diseño de mi casa. Ahora que lo pienso, tuvo una reacción similar la última vez que intenté entregarle algo a Ken. De repente, numerosos pensamientos pasaron por mí mente. Le pregunté dónde está Ken. Jack apretó los labios, una mirada de tristeza cruzó su rostro. Ken está muerto. Me quedé en silencio por un momento, mi tono complejo. ¿Crees que soy tonto?, pareció murmurar. No tonto, solo ingenuo, respondí bruscamente. No creo lo que estás diciendo. Jack apretó los dientes e insistió. Es verdad, Jenny, Ken está muerto. No lo esperes. Mientras hablaba, parecía como si estuviera a punto de huir, como si lo persiguiera un perro. Puede que haya algún malentendido aquí, dije. No lo estaba esperando, sorprendido por mi respuesta. Jack de repente se detuvo, se dio la vuelta furioso, mirándome como si fuera un villano engañoso. Aunque él inició la confrontación, ahora parecía enfurecido, enojado. Exclamó, ¿por qué no lo esperaste? ¿Tienes alguna idea de qué clase de mujeres pudo haber tenido Ken? Incluso las damas de la alta sociedad y las principales celebridades femeninas de la base se aferran a él. Ni siquiera las ha mirado por tu culpa. ¿Qué clase de hechizo le has lanzado? Siempre con esos pollitos y patitos. Sí, y ese sapo. Incluso enviar un sapo podría hechizar a Ken hasta el punto de distracción. Podría ser feliz todo el día solo mirando esa cosa fea con cabeza burbujeante. Diciendo esto, aparentemente demasiado enojado para contenerse, Jack sacó el sapo de su bolso y lo empujó frente a mí. No pude evitar apartar la vista después de encontrarme con la mirada de la fea criatura. Jack se enojó aún más. Ni siquiera quieres mirarlo, y Ken lo atesora. Sabes que los pollos frailecillos se han convertido en una plaga en la base y, sin embargo, Ken nunca nos deja comerlos.
Una vez, alguien cogió algunos a escondidas y que los tuvo patrullando como exploradores durante una semana seguida. Realmente no supe cómo responder a eso, pero no me impidió sonreír de oreja a oreja. Al verme así, Jack pareció recuperar el equilibrio, enderezó el rostro y compartió mucho conmigo. Cuando se fue me dijo con seriedad, Jenny, cuñada, te llamaré cuñada, ¿puedes esperar a Ken? Aprendí mucho de Jack. Primero fue sobre Jason y Cindy. Después de asustarlos con un arma ese día, no volví a saber de ellos. Pensé que habían huido a otro lugar, pero inesperadamente murieron esa misma noche electrocutados por el alto voltaje en mi villa. Esa noche los ruidos que escuché vagamente en mis sueños eran de Jason y Cindy siendo electrocutados y Ken siendo atendido. Luego el rugido ocasional de vehículos cerca de mi villa. Jack dijo que Ken enviaría gente regularmente para limpiar los zombies alrededor de mi villa, no solo los zombies, pero también aquellos que codiciaban mi villa serían tratados discretamente por la gente de Ken. Además, nunca había obtenido préstamos con intereses altos. Todo esto, desde el momento en que entré en ese mercado negro, no fue más que una excusa premeditada de Ken. De repente, muchos detalles que había pasado por alto pasaron por mi mente. Cuando buscaba el mercado negro parecía como si alguien ya estuviera allí guiándome paso a paso. Siempre que necesitaba diésel, lo conseguía casualmente. Los diversos equipos que obtuve del mercado de mariscos eran de gran calidad y baratos, y sorprendentemente, sus canales de envío eran todos sitios web oficiales. También en mi vida pasada, cuando salía solo a buscar comida, siempre había una presencia débil vigilándome. No sabía si estos estaban conectados, pero quería preguntarle a Ken cara a cara para aclarar. El invierno de este año fue excepcionalmente frío y particularmente largo. Usé 3 veces más leña y electricidad que el año pasado y añadí varias capas a mis invernaderos de plantas y aves de corral. A pesar de esto, mis aves de corral y plantas todavía sufrían algún daño cada mañana. Encontraría algunas aves o verduras muertas congeladas, a veces eran pollitos, a veces pescado, a veces coles, incluso las que no murieron parecían marchitas. Se acurrucaron juntas para calentarse un poco, mirando la única orgullosa flor dulce de invierno en el jardín. Secretamente esperaba que este invierno pasara rápidamente. Afortunadamente en mayo, el clima finalmente comenzó a calentar. Descubrí que después del largo y frío invierno, la cantidad de zombies había disminuido significativamente en mi vida anterior. Cuando morí, los expertos aún no habían descubierto el principio detrás de la formación de zombies, pero a través de 3 años de lucha contra zombies, la gente había ganado algo de experiencia. El frío y la oscuridad ralentizaron los movimientos de los zombies y el frío embotó su sentido del olfato. Se especuló que después de un frío extremo y prolongado, los zombies podrían extinguirse con el virus zombie permaneciendo para siempre en ese frío invierno, enterrado bajo la nieve profunda. Entonces la gente daría la bienvenida a una primavera llena de flores florecientes. Tenía algo de esperanza, preguntándome si lo que no vi en mi vida anterior podría venir en esta vida, ya que el clima se calentó. Pero aún frío, mucho esperaba la resurrección. Después de un invierno largo y duro, el huerto que había cuidado con tanto esmero durante más de un año casi había sido destruido. Afortunadamente había comprado una gran cantidad de semillas con antelación. Después de palear las raíces completamente congeladas, comencé una nueva ronda de siembra antes de la llegada del verano. Esta fue una tarea increíblemente desafiante que me llevó 4 días completos completar por mi cuenta. Debido al duro invierno, los ritmos estacionales habituales se interrumpieron y tuve que confiar en mi experiencia para plantar semillas en los momentos adecuados. Después de terminar la siembra, finalmente encontré algo de tiempo libre. Moví una tumbona al patio mientras leía un libro. Esperé en silencio a que las semillas recién plantadas brotaran. Recientemente, durante varios días seguidos, pude escuchar fuertes explosiones provenientes del centro de la ciudad. Estaba demasiado lejos para ver algo con claridad, incluso después de intentar repetidamente observar a través de un telescopio, ya que las capas de edificios bloqueaban mi vista. Mientras ordenaba el almacenamiento, de repente encontré un dron que había recogido de un mercado de mariscos hace mucho tiempo. Intenté usarlo, pero no funcionaba normalmente porque la batería estaba agotada. Después de hurgar entre mis pertenencias, encontré su cargador. Durante el proceso de carga, contuve la respiración, algo nervioso. Cuando finalmente estuvo completamente cargado y operativo, sonreí. Soy terriblemente torpe. Recuerdo cuando obtuve mi licencia de conducir por primera vez, mi instructor de manejo me dijo con seriedad, Jenny, después de que obtengas tu licencia, guárdala en una caja fuerte por el bien de la humanidad, nunca la vuelvas a sacar.
cuando volé el dron por primera vez, estaba tembloroso e inseguro, después de varios giros, saltos, inmersiones y círculos, logró moverse en línea recta. Accidentalmente cortó la mitad de la cabeza de un zombi en el proceso. El alcance máximo de control del dron era de 7 kilómetros, que todavía era demasiado corto para mi villa hasta el centro de la ciudad. Sin embargo, a través de la retroalimentación de la cámara del dron, descubrí que las fuertes explosiones que había estado escuchando eran en realidad el asedio de la humanidad contra los zombis. Las áreas a las que el dron podía llegar casi habían sido despejadas de zombis, y las batallas más feroces estaban ocurriendo en el centro de la ciudad, donde había más zombis. Parecía que la victoria estaba al alcance de la humanidad. Después de recuperar el dron, estaba tan conmovido que no pude calmarme por un largo tiempo. Una semana después, temprano en la mañana, me despertó repentinamente un fuerte ruido proveniente del centro de la ciudad. Incluso desde mi distancia, el ruido era fuerte, lo que sugería una escena aún más grandiosa en el centro. Tenía un fuerte presentimiento de que el apocalipsis había terminado, al menos, en mi ciudad, había terminado. En ese momento mis ojos de repente se llenaron de lágrimas, mientras me sentía aliviado, también me sentía algo perdido. Estuve sentado solo en mi huerto todo el día, quizás percibiendo mi inusual humor, incluso el usualmente despreocupado grande, no pudo evitar acercarse y acariciarme con su hocico, me picoteó, y lo aparté, diciendo seriamente, no me molestes. Estoy pensando, viéndome mirando al vacío tan intensamente, grande saltó a mis brazos, y tomamos el sol juntos, mientras yacíamos allí, comencé a sentir sueño, en la neblina de la consciencia, pensé que escuché una voz familiar, perezosa y arrastrada afuera. Abrí la puerta, de repente me desperté de mi sueño, y grande cayó al suelo con una mirada confusa. Giré la cabeza directamente hacia la puerta, casi atravesándola, no estaba seguro de si era un sueño o la realidad. Agucé el oído para escuchar, pero esta vez, no escuché nada, me reí de mí mismo burlonamente. Jenny, realmente pareces una mimada, esposa quejosa ahora mismo, quien tenía razón, simplemente parece que no puedo aprender de mis errores, nunca amé a Jason. Acepté sus avances simplemente porque me sentía sola por mi cuenta y ansiaba el calor de la familia. Hacía tiempo que me había dado cuenta de que él tenía algo con Cindy, lejos de estar enojada. Incluso me sentí aliviada ya que me dio una excusa perfecta para rechazar sus avances físicos. No entiendo por qué de repente caí en la tristeza, envuelta en una atmósfera pesada, y me sentí bastante perdida. Graznido, al segundo siguiente, Jenny, ¿estás esperando que tu hijo Pato te abra la puerta? Me levanté bruscamente y abrí la puerta rápidamente viendo a la persona fuera, separada por una malla de alambre. Guardé silencio al ver mi expresión desafiante, quien de repente estalló en carcajadas. Jenny, eres otra cosa, no te he visto en un tiempo, e incluso has logrado ganar algo de peso. Escucha a Ken, ¿qué está diciendo? Poder comer es una bendición, y los asuntos de hadas no deberían preocupar a los demás. Ken había perdido peso, casi hasta el punto de ser irreconocible, su cabello era algo largo y su barba incipiente parecía espinosa, incluso a través de la puerta. Podía oler el fuerte olor a pólvora en él, debe haber estado involucrado en la reciente represión en el centro, y era muy probable que acabara de regresar del frente. ¿Estaba aquí para compartir la alegría de la victoria conmigo? Después de observarlo por un tiempo, no pude evitar decir, Ken, ¿cómo pudiste dejarte llevar así? Frunció el ceño mientras me miraba, como si le preguntara por qué estaba hablando. Nos quedamos uno frente al otro en silencio por un rato, el ambiente era extraño, y no pude evitar empezar a golpear con el dedo gordo del pie. Me voy, dijo de repente. Me enojé, lo desafié. Ken, ¿te gusto? Se quedó atónito, y antes de que pudiera responder, me desaté por completo. ¿Te guste o no? Lo voy a decir hoy, me gustas. Parecía completamente aturdido por mis palabras. Por primera vez experimenté la alegría que solía tener cuando me veía actuar tontamente. Después de un tiempo, finalmente recuperó el sentido, se rió entre dientes. Jenny, esas palabras no deberían venir de una chica. Primero parecía que no quedaba nadie en él mundo que me importara, le dije. Un hada consigue lo que quiere. Abrí la puerta de hierro de una patada, y bajo mi feroz impulso, se hizo a un lado respetuosamente. Caminando hacia él, lo miré directamente a los ojos. Esta era la primera vez que estaba tan cerca de Ken. Le dije, no te vayas hoy. Después de eso, agarré su mano y lo llevé a la casa. Me dejó, lo jalé por un par de pasos, y justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, de repente me agarró la muñeca. Sorprendido, me giré para mirarlo con una cara seria. Me preguntó, Jenny, soy un hombre adulto, ¿entiendes lo que significa cuando me dices esas cosas?
le respondí. Por supuesto que lo sé, Ken, has dado los 99 pasos, y ahora vacilas en el último. No fuiste tú quien me provocó primero. Después de escuchar mis palabras, Ken se rió con un brillo travieso en sus ojos. Al segundo siguiente tomó el control, tirándome hacia la casa con aire urgente, rodeado por la atmósfera acogedora de mi hogar. Ken y yo parecíamos haber salido finalmente de nuestra imprudencia anterior, y solo estar allí parado se sentía incómodo. Traté de actuar con naturalidad y dije, el calentador de agua eléctrico está lleno desde esta mañana, ¿por qué no te duchas primero? Te traeré la vieja navaja de mi papá. Oh, y tal vez también deberíamos afeitarte el cabello. Casi te cubre los ojos. Ken solo tarareó un reconocimiento, y luego me dejó manejar las cosas, considerando mis limitadas habilidades como barbero. Simplemente le di a Ken un corte de pelo. En el espejo, vi a Ken sentado y de pie. Seguía mirándome, su intensa mirada hacía temblar mi mano mientras tocaba su cabello. En esta vida, no tenía mucha ropa de hombre preparada. Así que agarré una simple camiseta blanca y pantalones deportivos para Ken. Adelante, dúchate, haré algunos comida. Traje un pescado y algunos camarones del estanque, saqué algunas verduras almacenadas en el refrigerador. Junto con un poco de cerdo que había comenzado a cocinar el día anterior, cociné pescado agridulce, camarones blanqueados, huevos revueltos con tomates y cerdo envuelto en repollo. También atrapé 2 gallinas y cociné a fuego lento un tazón de sopa de pollo. Mientras cocinaba, Ken terminó de ducharse. Por él rabillo del ojo lo vi vestido con la ropa que le proporcioné, apoyado contra la puerta de la cocina con los brazos cruzados y la cabeza inclinada, las piernas cruzadas. Seguía mirándome. Accidentalmente agregué una cucharada extra de sal. El arroz burbujeó, y cuando llegó el momento de dejar que el arroz se vaporizara, saqué la sopa de pollo, preparé la salsa para mojar los camarones blanqueados, agregué cebolletas, jengibre, ajo, 2 cucharadas de salsa de soja, 1 cucharada de salsa de soja de pescado al vapor, media cucharada de vinagre de arroz, media cucharada de aceite de sésamo. Luego rocié un poco de aceite caliente sobre él, agregué algunos chiles y cebollas verdes y lo mezclé todo bien. Dije suavemente, la cena está lista. Ken se acercó casualmente y comenzó a servir los platos que había preparado, mientras yo traía 2 tazones de arroz. Él ya estaba sentado allí esperándome. En ese momento parecía como si Ken hubiera adquirido un aura mundana. Después de la cena, Ken me contó una historia. Habló de una persona que creció en el barro desde una edad temprana, eventualmente convirtiéndose en un pequeño jefe en el mercado negro sirviendo a otros. Luego, llegó el apocalipsis. Este pequeño jefe estableció una base con el gran jefe del mercado negro. La base era extremadamente caótica, aunque las personas estaban vivas, no eran diferentes de los muertos. La violencia, el comercio y las transacciones eran desenfrenadas. La vida humana era más barata que la hierba. Por un pedazo de pan, una mujer podía venderse a sí misma, un hombre podía vender a su esposa e hijos, y los amigos y la familia podían apuñalarse por la espalda. Cuando se sentía extremadamente deprimido, el pequeño jefe se escabullía a un área desierta cercana para fumar durante las carreras de suministros. Un día, una chica apareció en este supuesto santuario. Siempre salía sola a buscar provisiones, apresurada y vigilante. Cabe mencionar que su habilidad para conducir era terrible, a veces haciendo sudar al pequeño jefe. Más tarde el pequeño jefe descubrió que esta chica vivía con otro hombre y una mujer, a quienes cuidaba como una madre, pero esta pareja la traicionó al tener una aventura en la villa mientras ella no estaba. El pequeño jefe se dio cuenta de que su atención hacia la chica había excedido la mera curiosidad. En tiempos tan caóticos, él, un simple campesino, se sentía indigno de amor. Había entregado su corazón, pero tuvo que retirarlo. Ese día, como de costumbre, el pequeño jefe salió a buscar provisiones, sintiendo un tic constante en su párpado derecho, intuyendo el peligro instintivamente, pensó que tal vez su fin estaba cerca. Siempre caminando junto al río, uno es inevitable que se moje los zapatos, y ya estaba preparado, pero cuando vio a la chica siendo empujada indefensa hacia la multitud de zombis, de repente perdió los estribos. El arma que se suponía que apuntaba a los zombis. Se giró sin dudarlo hacia la pareja traicionera, y en ese instante quedó completamente abrumado por el enjambre de zombis. Después le pregunté, Ken, ¿por qué no viniste a buscarme desde el principio? Respondió, Jenny. Debe existir una nación para que exista un hogar. En esta vida, quiero darte un hogar. Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Una nación debe existir para que exista un hogar. En esta vida,
quiero darte un hogar, esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios, ¿qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Una nación debe existir para que exista un hogar. En esta vida, quiero darte un hogar, esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios, ¿qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.